Van a recibir Premio Aragón Salud 2025 Carlos Martín, investigador principal en el desarrollo de una nueva vacuna frente a la tuberculosis. Premio Aragón Salud a la innovación para la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de Aragón. Premio Aragón Salud a la iniciativa de salud en el ámbito local y comunitario al Ayuntamiento de Utebo. Y Premio Aragón Salud a la promoción del conocimiento, la información y la comunicación al profesor e investigador Javier Lucientes, un habitual de los medios de comunicación. Y luego Premio Aragón Salud a la equidad para el teléfono de la esperanza. Y con este último reconocimiento, el Premio Aragón Salud, nos vamos a quedar esta mañana en la radio. Teléfono de la esperanza que llegó a nuestra comunidad hace ya unos cuantos años, en 1984, es decir, hace más de 40 años ya, y desde entonces viene realizando ese servicio de atender a quienes marcan el 976 23 28 28. Al otro lado de ese número siempre hay alguien. 24 horas del día, 365 días al año. Desde su creación, el número se ha marcado en más de 300.000 ocasiones. Más de 300.000 veces se ha llamado el teléfono de la esperanza. Y una de las personas que descuelga ese teléfono es Mercedes Navarro, que es voluntaria del teléfono de la esperanza y es miembro de la actual Junta Gestora. Esta mañana está Mercedes con nosotros. Hola Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, muy bien. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, y enhorabuena por la parte que le toca, ¿no? Por este premio. Gracias, muchas gracias, sí. Supongo que lo sienten todos como suyo, ¿no? Todos los voluntarios, las voluntarias del teléfono de la esperanza. Sí, porque es un reconocimiento a tantas horas de escucha y la verdad es que nos alegra mucho, sobre todo que venga también de este departamento del Gobierno de Aragón, porque significa que efectivamente la escucha y la salud emocional es importante y es básica en el conjunto de la salud. Claro, porque todos quienes están detrás del teléfono de la esperanza, del 976 23 28 28, son eso, ¿no? Son voluntarios, Mercedes. Efectivamente. En Aragón actualmente somos unos 75 voluntarios, de los que 46 atendemos el teléfono. Del resto, pues bueno, es que claro, detrás del teléfono hay muchas otras tareas, desde todo el tema administrativo, informática, las personas que preparan los cursos, intendencia, etcétera, etcétera. Sí. ¿Quién llama al teléfono de la esperanza, Mercedes? Pues llama a todo tipo de persona, en principio, que se encuentra en una situación puntual de crisis. Lo que sucede que también hay otras personas, las menos, que llaman para compartir alegría, que a veces es una alegría que no se comparte, como que es menos alegría, ¿no? Hay personas que llaman a compartir alguna alegría, pero la mayoría llaman personas, pues como te he dicho, que están en situación de crisis, que se sienten solas también, que quieren hablar sobre algo y no encuentran a alguna persona cercana con quien poder hacerlo sin que se les juzgue, porque a veces tendemos bastante a opinar. Nos cuesta mucho apagar el televisor interno. Llamadas duras, supongo, ¿no? Porque es duro, sí. Es duro las dos cosas. Es duro incluso no tener con quien compartir una alegría. Eso también es duro. También es duro. Sí, hay llamadas duras, porque claro, tenemos que tener en cuenta. Yo siempre digo que un par de horas atendiendo el teléfono de la esperanza nos vendría muy bien a todos, porque nos daríamos cuenta de lo que está sucediendo, de tanto dolor que hay y de tanta soledad, que al final es un poco la base de todo, ¿no? El no poder compartir con alguien o lo que nos sucede, o simplemente desahogarnos, ¿no? Desahogarnos por lo que nos pasa, o bueno, o compartir algo y buscar una pequeña orientación, otro enfoque. ¿Llama solo gente mayor al teléfono de la esperanza, Mercedes? No. Las personas que llaman son de todas las edades. Cuando llaman menores también los atendemos. Lo que sucede que siempre les decimos que es conveniente que llamen a Fundación ANAR, porque es para menores, ¿no? Pero sí que llaman personas de todas las edades. De las personas que más han llamado, por ejemplo, este año 24 pasado, que es donde tenemos las estadísticas ya cerradas, son personas, pues ahora en torno a los 46, 50 y tantos años. Hay muchas personas que llaman de esa edad, en esa edad. Y luego también de 50 y tantos a 60 y algo. Pero también, bueno, de todas las edades, sí. ¿Y por qué llaman los que tienen 40 y tantos, 50 y tantos, Mercedes? Pues, a ver, puede ser porque estamos viviendo momentos en los que hay mucho conflicto, hay mucho conflicto entre las situaciones, digamos, familiares,
todo el tema laboral, hay mucha tensión, tenemos poco tiempo, vamos muy rápido. Antes decía yo que 24 horas al día, 365 días al año. Sí. Eso implica que la cena de Nochebuena hay alguien en el teléfono de la esperanza. Este año me toca a mí. Este año le toca a usted. Y Nochevieja, sí. Nochebuena y Nochevieja, las sí, dos cosas. Sí. Sí, bueno. Pero hay que pensar también que, bueno, es que, claro, los voluntarios estamos allí, pero luego las familias también lo entienden, que, bueno, una festividad se puede posponer para otra, ¿no? Para otra fecha. Pero una persona que llama en un momento en que se siente mal y que necesita compartir algo y hablar algo, y pues eso es primordial. Ya, yo le iba a preguntar, aunque ya en parte me ha respondido, porque es más importante que usted esté el día de Nochebuena a las 9 o las 10 de la noche atendiendo el teléfono de la esperanza que con su familia, con la gente que usted quiere. A ver, nos vamos rotando, quiero decir que... Sí, pero este año le toca a usted, ¿no? Sí, este año me toca a mí. Y bueno, es que no es que sea más importante, es igual de importante. Lo que sucede que hay veces en las que piensas que tienes que priorizar, que mi familia está conmigo, bueno, la veo el resto del tiempo, son unas fiestas bonitas para compartir, pero tengo más tiempo para estar con ellos también. Mientras que esa persona que llama en ese momento es que necesita llamar entonces. ¿Y siempre hay alguien que llama en Nochebuena, en Navidad, en Año Nuevo, en estas fechas señaladas? Sí. ¿Se llama más en estas fechas señaladas o no? Sí. Para estas fechas se suele llamar más porque piensa también que hay mucha alegría, los niños dan mucha alegría, ¿no? Entonces son fechas en que nos juntamos, compartimos, son fechas alegres, divertidas, y a la vez eso contrasta con muchas situaciones internas que tenemos, que nos hacen pues estar tristes. Y ahí se crea como un conflicto, ¿no? O sea, tengo que estar contento, tengo que estar bien, tengo que estar alegre. Sí, pero igual no tengo motivos. Efectivamente. Por gente que ya no está, por ejemplo, ¿no? Exacto. Por poner un ejemplo. Sí. ¿Va a temporadas el número de llamadas que reciben? ¿O a temporadas, digo, a estaciones, a meses? ¿O todos los días, todos los meses reciben llamadas? A ver, recibimos llamadas continuamente. Sí que es cierto que en verano, y a veces sucede para el mes de julio, hay más llamadas todavía. Sí, hay más llamadas. ¿Cuántas llamadas pueden recibir en un mes, en una semana o en un año, Mercedes, en el teléfono de la esperanza? Mira, en el 24 recibimos, este año pasado, 8.800 llamadas. Sí, en todo el año. O sea, unas 800 a 900 al mes aproximadamente, ¿no? O sea, sí, que sale la cuenta. Claro, creo, Mercedes, que también realizan ahora acciones presenciales, ¿no? ¿Esto cómo es? No sé si los usuarios van a la sede, son ustedes los que acuden donde se les necesita, o cómo es esto, porque el teléfono de la esperanza, eso lo entendemos todos como un teléfono, ¿no? Se llama, se descuelga el teléfono y se conversa. Exacto. Pero también hacen acciones presenciales, también hacen alguna... A ver, lo que sucede es que nosotros, en el teléfono de la esperanza, además de la atención telefónica, también, aparte de lo presencial, ¿no? Aparte de la atención telefónica, tenemos la atención por chat. El Conéctate Social es un chat que además se utiliza mucho, sobre todo por la gente joven. También atendemos a través de correo electrónico, y presencial, que asistan presencialmente, son poquitas personas las que asisten. Pero lo que sí que nosotros hacemos, en una conversación que tenemos con el llamante, si detectamos que esa persona necesita un poco más y está de acuerdo, pues entonces le derivamos a alguno de los psicólogos que tenemos nosotros y que también son voluntarios. Hoy ya saben, Mercedes, que vamos a estar todos muy pendientes de ustedes por la entrega de este reconocimiento. Sí. Hoy es día de pedir algo. ¿Necesita el teléfono de la esperanza algo, Mercedes? No pues sé. Sí, mira, y es que además estamos pasando últimamente una situación un poco delicada a nivel económico. Porque ten en cuenta que nosotros nos mantenemos como podemos con las cuotas de nuestros socios, que son pequeñitas. Entonces, bueno, nosotros es que, claro, los cursos de formación de los voluntarios que comienzan, los cursos de formación continuada, porque no, antes de comenzar a contestar al teléfono, tenemos que pasar por una formación de más de un año, con prácticas, etcétera. Y después hay una formación continuada. Todo eso pues supone gastos. Y luego también hay diferentes cursos pequeños, sencillos, de bienestar emocional, y hay numerosas personas que acuden a ellos. Entonces, claro,
Tenemos también, bueno, una estructura, como te decía antes, de personas, tema informático, telefonía, que bueno, pues cuesta bastante mantenerlo. Es decir, que necesitan o que la gente se haga socia del Teléfono de la Esperanza o que alguna institución les eche una mano. Mercedes. Sí, porque además lo que sucede que, bueno, porque las características de nuestra asociación, pues parece ser pues que no podemos acudir a muchas subvenciones. Entonces sí, necesitamos que haya donativos, que haya personas que se hagan socias y sobre todo que entiendan también que el Teléfono de la Esperanza está para personas que llaman en situación en crisis puntual, pero también para personas que sobre todo está pasando mucho estos últimos años, pues eso, como te decía antes, que tampoco encuentran con quién compartir lo que les sucede. ¿Va a ir usted a recoger el premio, Mercedes? Sí, claro. Pues luego le veremos por allí. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Mercedes Navarro, voluntaria del Teléfono de la Esperanza, miembro de la actual Junta Gestora de esta entidad, que, como decimos, recibe el Premio Aragón Salud a la Equidad por el trabajo que viene realizando desde hace muchísimos años. Hoy con nosotros Mercedes Navarro. Gracias. 7:30, las 8. En un instante abrimos tiempo de tertulia esta mañana con Pilar de la Vega, con Eva de Fior y con Jesús Morales. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. La última hora y todo lo que necesitas saber te lo contamos además en nuestros perfiles en redes sociales de Aragón Noticias. Mediodía en Aragón Radio. Con Aragón Noticias, cada día a las 2 de la tarde con Gemma Ara. Estaremos pendientes. Con la actualidad deportiva en Aragón Deporte con Guillermo Coscolla. Hoy con entrevista. Con lo que pasa en el campo y Carlos Espatolero. Cosecha y la cultura en Aragón con Vicente Pallarés. Hoy tenemos un programa Mediodía en Aragón Radio. Actualidad, deporte y cultura. Aragón Radio, la radio que cree en ti. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Con el tiempo de análisis, tiempo de tertulia, esta mañana con Eva de Fior. Hola Eva, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Con Pilar de la Vega. Pilar, muy buenas. Buenos días. Y con Jesús Morales. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. También, por supuesto, con los oyentes, con la participación de los oyentes, con los mensajes de los oyentes, con las opiniones, dudas, comentarios, quejas, valoraciones, lo que sea, en el 608-578-412. Oliver, vamos a recordar que les preguntamos esta mañana a nuestros oyentes. Pues recordemos que tenemos una nueva denominación de origen protegida, que es ni más ni menos que el aceite que proviene de una de nuestras grandes zonas, el aceite del Somontano, que es oficialmente denominación de origen protegida. Entonces ya, pues por darle sabor a este programa, a esta tertulia y a este miércoles, hemos querido que nuestros oyentes pues también nos digan qué productos aragoneses consideran que deberían ser una denominación de origen protegida a nivel mundial, me atrevería a decir, ¿no? ¿Qué producto es ese que compran especialmente con denominación? Y si no, si son compradores especialmente de productos de Aragón, ¿por qué no decirlo? ¿No? 608-578-412. Mensajes si quieren sobre esto desde ya mismo o sobre los temas que vamos a ir abordando en la tertulia. 608-578-412. Ya que tenemos además esta mañana a Eva de Fior por aquí, vamos a empezar con la mirada puesta en el FITE, en el Fondo de Inversiones de Teruel. Ayer escuchamos al Gobierno de Aragón decirle al de España que urge firmar de manera inmediata el convenio del Fondo de Inversiones de Teruel de 2025. Ayer ya saben que el Gobierno Central aprobó en Consejo de Ministros el incremento presupuestario que se pactó hace más de un año entre ambos gobiernos. Pero dice la DGA que lo de ayer no es la firma del FITE, sino la autorización de la cuantía económica que hace falta para ponerlo en marcha, y que desde marzo ha enviado
11 comunicaciones oficiales al Ministerio de las que no ha obtenido respuesta. 7 de marzo, 11 de marzo, 27 de marzo, 8 de abril, 6 y 13 de mayo, 17 de junio, 3 y 12 de septiembre y 21 de octubre. Eso sin contar las llamadas. ¿Por qué está insistiendo el Gobierno de Aragón? Porque dice que es clave que el acuerdo se formalice cuanto antes para que las ayudas derivadas del FITE puedan tener un impacto real sobre la economía de Teruel. Lo decía Manuel Blasco, el consejero de Medio Ambiente y Turismo. Porque lo que creemos que es importante que se hagan inversiones que generen puestos de trabajo. Aquí esto es fundamental para el Gobierno. Incentivar a las empresas que creen puestos de trabajo, no para aumentar beneficios empresariales, no es una subvención a los empresarios, está condicionada a la creación de empleo en la provincia de Teruel. El Gobierno de España, por su parte, dice que ha cumplido con su palabra. Pilar Alegría, ministra portavoz. Este próximo año pasaríamos a 73 millones y en 2 años, donde antes había 60 millones, habrá ya 86 millones. Y por eso, con la aprobación hoy de esos 36,5 millones de euros, el Gobierno de España cumple con su palabra y, sobre todo, cumple con su compromiso, especialmente con Aragón y especialmente con la provincia de Teruel. Así que ayer, aquí en la tertulia, estuvimos hablando de la derivada económica, empresarial, social que tiene el FITE. Estuvimos conociendo algún proyecto, de hecho. Estuvimos hablando con algún municipio que se ha beneficiado del FITE para que nos explicara la importancia que tiene. Hoy seguramente la mirada gira más a lo político. Eva, ¿se debería haber firmado antes? ¿Es importante? ¿Por qué no se ha firmado antes? ¿Es bueno agilizar estas cosas cuanto más rápido mejor? Eva, empiezo por ti. Es bueno y necesario. Se podría decir que es una realidad estructural, no es nuevo, ni tiene que ver solo con este gobierno. En sucesivas firmas hemos ido viendo cómo es uno de los convenios que más se retrasa y eso deriva evidentemente en que la ejecución de los proyectos también se dilata. Por tanto, eso ha implicado una reivindicación por parte del Gobierno de Aragón, que viene de años atrás, que es que se recuperasen los remanentes de la inejecución de los proyectos que no daba tiempo a desarrollar por este tipo de retrasos, ¿no? Lo lógico es que el Fondo de Inversiones de Teruel, con esa importantísima partida millonaria que el año que viene va a aumentar y este también aumenta, comenzase a ejecutarse en enero. ¿Cómo vas a ejecutar a partir de noviembre o diciembre? Por supuesto, ayer no se aprueba el FITE como tal, requiere una tramitación posterior, pero es el paso relevante que permite agilizar el resto de pasos. Ese aumento viene vinculado a los remanentes acumulados que costó mucho recuperar y también hay que recordar que se ha permitido recuperar la plurianualidad de los proyectos, que se puedan ejecutar proyectos importantes en más de un año, lo cual es muy, muy importante para precisamente no perder esos fondos. Ahora se inicia la carrera, una vez que salgan adelante los convenios y tanto el Gobierno central como el Gobierno de Aragón ponga su parte de la financiación, correr por parte de empresas y de ayuntamientos para llegar a tiempo a presentar proyectos y ejecutarlos. Pilar, Jesús. Bueno, visto desde cualquier ciudadano que oiga en estos momentos la radio, que será un placer que nos escuche, no lo entiende. Porque no lo entiende. Yo no lo entendería si lo estuviera escuchando. Es decir, no tiene sentido que dos instituciones tengan que cartearse y mandarse permanentemente, como tú nos has puesto de manifiesto, correos de qué pasa, y que tarde casi 12 meses en llegar a un acuerdo de aprobar ayer en el Consejo de Ministros, que además nos lo vendió a bombo y platillo el Gobierno, como que era pues un reconocimiento para Teruel, con lo cual lleva, si no recuerdo mal, desde el año 92 el FITE. Lo único que ha sucedido es que ha aumentado después de la conversación entre el señor Azcoño y el señor Sánchez, pero no es para sentirse satisfecho el Gobierno de España con el retraso que ha emprendido para estos temas, porque, como bien ha dicho Eva, todo lo que se apruebe tan tarde se retrasa mucho su ejecución, y lo que quieren realmente los ayuntamientos o las personas que tienen una repercusión en el FITE es que se haga cuanto antes mejor. Y por otro lado hay un tema que es un debate también siempre que sale el tema del FITE, son los proyectos del FITE. Es decir, yo creo que también tendríamos que poner el ojo en qué tipo de proyectos se hacen. Posiblemente unos proyectos tienen sentido, son necesarios, son rentables, y otros son a veces bastante cuestionables, que responden a intereses muy políticos, muy determinados, que yo creo que es importante que cuando hagamos propuestas importantes para Teruel seamos conscientes de la rentabilidad de esos proyectos. Jesús.
Sí, yo ahí sí me iría inicialmente a qué es el FITE y por qué se creó, ¿no? España fue una de las comunidades más agraviadas cuando se repartieron los fondos europeos ahí en los 80 y 90, si os acordáis, estaba Objetivo 1, Objetivo 2. Alguien decidió que Aragón era rica, pero que, por ejemplo, Valencia era pobre, que Castilla y León era pobre, que el resto de España casi era pobre. Jesús, esto lo sufrí yo en educación, en las construcciones educativas. Lo conozco muy bien, muy bien. Buenos Efectivamente. días, Jesús. Entonces, ahí de una forma u otra se decidió que Aragón tenía que ser compensada de alguna forma y se creó un plan solo para Teruel, que de Teruel debería haber utilizado para inversiones que generasen empleo, como recordaba ahora Manuel Blasco, el consejero de Turismo. Primero, hay una especie de mea culpa colectivo de los aragoneses que ese FITE no ha creado empleo, ¿no? Lo que ha creado es un montón de infraestructuras en la provincia de Teruel, polideportivos, piscinas, una pista de motordán, muchos fondos que han sido útiles, pero ¿era realmente lo que pedía el FITE? Lo que se necesitaba, que eran inversiones locales concretas para crear mucho empleo en la provincia y mantener que no se despoblase, pues seguramente no. Bien, dicho esto, ahora estamos en el tema de las fechas. Pues no tiene sentido probar todo esto en noviembre cuando empieza el año en enero y demás. Y aparte, cada año Aragón tiene que luchar contra el gobierno central para que vuelva a pagar el FITE. Y cada año el gobierno central lo paga, pero exige un sobreesfuerzo de tramitación, de cartas, como que parece que hay que volver a justificar que por qué existe, ¿no? Entonces yo ahí personalmente creo que deberían hacer algún tipo de reglamento que diga, mire, el 1 de enero de cada año entra en vigor el FITE y se acabó y no hace falta más. Muchas cosas en otras provincias la fecha es 1 de enero y funciona. No entiendo por qué con Teruel hay que esperar hasta noviembre, ¿no? Y ahora un poco que se pongan rápido las pilas y que tengan todo preparado para que no se pierda un euro, porque es verdad lo que decía Eva, que luego mucho de este dinero se pierde en camino y eso no debería ser. Sí, yo quería matizar que sí que el criterio de la creación de empleo es fundamental en la adjudicación de los fondos del FITE, que van tanto a instituciones públicas, proyectos estructurales, municipios, ayuntamientos y también a empresas. Hay partidas específicas para el desarrollo turístico y el desarrollo industrial al que acceden las empresas una vez que se aprueba y se distribuye, ¿no? También es muy complicado poder llegar a ellas, no solo con el FITE, sino con otros fondos como el Fondo de Transición Justa, por un problema de iniciativa empresarial y también de burocracia en sí misma. Pero sí que el Fondo de Inversiones de Teruel ha creado muchísimo empleo y ha supuesto un cambio, sin parangón para la provincia de Teruel, tanto a nivel de infraestructura en municipios como a nivel de infraestructura industrial y empresarial. Vamos a ver cómo va evolucionando el asunto, vamos a ver si se concreta cuanto antes la rúbrica del FITE entre las dos instituciones y también la asignación de los fondos a los proyectos en concreto. Hay otro asunto también relacionado con las inversiones que viene siendo protagonista estas últimas horas, y es que las estaciones de esquí del Grupo Aramón modernizan y amplían sus sistemas de inhibición con más de 1.000 cañones nuevos con los que, digamos, se viene a garantizar la producción de nieve y la actividad durante la temporada de invierno. Una revolución tecnológica que nos explicaban ayer que requiere de menos agua y que permite un ahorro energético a la hora de producir la nieve y que, por tanto, también al mismo tiempo garantiza, digamos, una mayor estabilidad a la campaña de nieve en las estaciones de nuestra comunidad autónoma. Estos cañones también permiten producir nieve a unas temperaturas más elevadas de lo que permitían los cañones que estaban instalados hasta este. Así que son ya 1022 los cañones de nieve que han impulsado el gobierno de Aragón y Aramón en estos 2 últimos años. Ahora vamos a explicar cómo se fabrica, cómo se produce esta nieve con estos nuevos cañones. Pero bueno, Jesús, al final aquí de manifiesto que hay una apuesta clara por intentar dar estabilidad al sector de la nieve, a un sector que es importante en nuestra comunidad autónoma y que no lo tiene garantizado, ¿no? Con la naturaleza, digamos. No, digamos que claro, que aquí se lucha contra el cambio climático de verdad y que sin frío históricamente no se puede esquiar, ¿no? Y sin nieve no se puede esquiar. La tecnología avanza muchísimo y ya se crea mucha nieve, ¿no? Mucha de la nieve que hay es artificial. Se trata que se asiente bien en el terreno, digamos, y que pueda aguantar pese a estos vaivenes que igual hace mucho frío, pero de repente tienes un día que se te puede cargar la nieve
Y yo ya te he escuchado, 1022 me parece ya una cifra muy respetable, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Pero bueno, y luego es una tecnología que cada vez va avanzando mucho, ¿no? Que no tiene nada que ver lo que había hace 10 años que lo que hay ahora. También eso implica un gasto mayor, una inversión mucho mayor. Pero bueno, Aragón, uno de sus puntales es el turismo de nieve. La provincia de Huesca no se entendería sin la nieve, ¿no? Sería como imposible, económicamente hablando me refiero, y también incluso socialmente. Y está bien que gobierno a gobierno mantengan esa apuesta también con Ibercaja por Aramón, ¿no? De haber sabido hacer de esto una buena industria y que la hayan llevado también a Teruel, ¿no? Con sus estaciones ahí. Voy ahora mismo con vosotras, Pilar, Eva, pero permitidme que saludemos también a Jesús Ortiz, responsable de innovación en Formigal Panticosa. Señor Ortiz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. A ver si nos puede explicar usted cómo funcionan estos cañones, qué diferencia tienen con los anteriores, con los que había antes. Bueno, pues tenemos de los dos tipos de cañones. Los cañones nuevos de nueva generación, propiamente dichos, pues han mejorado mucho con la tecnología, han optimizado los sistemas de producción, la calidad de la nieve es bastante mejor que los anteriores, pues mucha mejoría. Y luego, por otro lado, pues las Snow Factories, que son otro sistema de producción de nieve que también se trabaja pues en otro rango de temperaturas. Por explicarlo claramente, ¿con cuántos grados se puede producir nieve con los cañones nuevos y con cuánto se producía con los viejos, señor Ortiz? A ver, la mejoría entre los cañones nuevos y los viejos ha sido... Estamos jugando ya en unos límites físicos y que son ya limitados, ya no nos permiten mucho más, pero sí que es la verdad que medio grado, un grado, con respecto a los que ya estábamos trabajando, no los primeros cañones. Los primeros cañones, por supuesto, la diferencia era de 3 o 4 grados como mínimo. Ahora ya estamos trabajando a temperaturas muy cercanas a los 0. O sea, ahora se puede producir nieve a 0 grados. Sí, porque claro, ya depende también de la humedad. Es que son conceptos que solamente con los grados nos vale, también depende de la humedad. Y a menor humedad, más posibilidades de hacer nieve, con lo cual cuando tenemos poca humedad, pues cerca de los 0 grados o por encima de los 0 grados podemos hacer nieve. Nos explicaban ayer que también estos cañones consumen menos energía. Le pregunto, desde el punto de vista del esquiador, ¿se nota la diferencia de esquiar sobre una nieve o sobre otra o no se nota, señor Ortiz? Con respecto a la nieve recién hecha, los nuevos cañones, la verdad es que la hacen muy, 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 muy buena la nieve, y entonces ya no hay ninguna diferencia, siempre marcando diferencias. Ni la que nieva es siempre la misma, hay copos muy grandes y húmedos, hay copos más finos, pues con los cañones tiramos más a los finos y la verdad es que se nota muy poco. Se puede esquiar perfectamente la nieve recién echada de cañón y no se nota ninguna diferencia. Jesús Ortiz, responsable de innovación de Formigal Panticosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Vale. Muy buenos días. Gracias a vosotros. Os pregunto, Pilar, Eva, y vuelvo contigo, Jesús, si quieres también. ¿Es este el camino que hay que seguir, la apuesta por este tipo de cañones de innovación? Bueno, hay una evolución tecnológica importante, ¿no? El objetivo no es el camino, sino retener la economía vinculada a la nieve y de la que dependen pues el PIB de buena parte de la provincia de Huesca y un sector turístico muy importante por el que se ha invertido mucho dinero público, ¿no? Y la forma de conseguir retener, aunque sabemos que vamos hacia un camino de cambio climático contra el que no podemos luchar, en este punto actual esas inversiones son muy necesarias y además están intentando buscar la sostenibilidad mayor. Lo hemos escuchado ahora, ¿no? Conseguir innovadores tecnológicos que aportan una nieve de buena calidad, las Snow Factory, que también son importantes, la gestión hídrica, que también es relevante, cómo conseguir acumular todo el agua del deshielo para después poder reutilizarla a la hora de inhibar a través de balsas, e incluso cómo conseguir que la nieve en invierno, a través de diferentes metodologías como la inyección de presión de agua en la nieve, pueda evitar derretirse y que dure más tiempo, ¿no? E incluso existen mecanismos para amontonarla, protegerla
taparla con lonas y está demostrado científicamente que se puede guardar hasta 3/4 partes de la nieve que sobra en verano. Yo creo que ese es el camino, ¿no? El camino de conseguir retener la nieve con el menor impacto en el medio ambiente y si puede ser económico también. Como se nota que eres esquiadora, yo, y que subes a esquiar al Pirineo, y tú, supongo que también irás a Teruel. Porque cuando uno escucha estas informaciones, bueno, dices la técnica y la ciencia al servicio de el desarrollo de que pueda haber nieve y que, bueno, que se mantenga una cierta riqueza que tiene nuestra comunidad, en este caso en Huesca, y que, por supuesto, toda Huesca defiende y que ha sido un proyecto estratégico, como bien habéis dicho, de todos los gobiernos de España, ¿no? Es decir, gobiernos de Aragón, perdón. Nadie lo ha cuestionado, es un proyecto que se ha hecho con Ibercaja, es Aramón. Yo me planteo, cuando oigo estas cosas, que yo no soy esquiadora, pero entiendo perfectamente por qué el funcionamiento de Aramón, lo que significa para Huesca, yo me planteo si podemos luchar de esta manera con el cambio climático, si no habría otras posibilidades para poder hacerlo, y si también la ciencia y la técnica la aplicamos a otros aspectos para que seamos conscientes de lo que se va a producir con el cambio climático en nuestra comunidad. No solamente está el tema de la nieve y de las montañas, también está el tema de los ríos, los desbordamientos. Hoy parece que hay una reunión, o hubo una reunión ayer con la Confederación para plantear el tema de lo que está pasando con el Huerva. Sí, esto lo comentamos en la segunda parte de la tertulia. Sí, es decir, es que yo creo que el cambio climático nos está obligando a que seamos muy conscientes de por dónde puede ir los cambios de futuro, es decir, y si podemos luchar contra él, cómo luchamos contra él y cómo somos inteligentes para hacerlo. Cierto es que me parece ser que es sostenible, que es adecuado, que se revierte el agua, que no se consume más, pero hay muchas preguntas que cualquier ciudadano se plantearía en un tema como este. Jesús, no sé si quieres añadir algo más sobre esto. Sí, a ver, que Pilar tiene toda razón, pero yo apuraría en lo posible el mantenimiento de las estaciones de esquí, ¿no? Y el esquí. No digo que no, Jesús, sino simplemente que que tenerlo en la cabeza, hay tenerlo muchos en mente. interrogantes. O sea, efectivamente, y comparto, y es verdad que puede ser un modelo de sostenibilidad, de sostener un territorio que puede ser temporal, o sea, que no era temporal, pero que ahora puede serlo. Pero yo honestamente es tan fundamental para la provincia de Huesca que lo que haría es, tenemos el deber de ir preparándola en otras áreas, ¿no? Y ya se está sentando en otro tipo de turismo y yo creo que Huesca está haciendo los deberes, y pensar que quizá se acabe la nieve, pero yo en este tema sería que cuanto más se pueda alargar, decir que sea claramente que no se puede esquiar, cuando se vea ya que no se puede, de acuerdo, yo mientras tanto no renunciaría a esta, sí, a esta industria. Otro debate es la desestacionalización, en la que también se trabaja, ¿no? Pero yo creo que debemos hacer una reflexión sobre el impacto que supone. O sea, ¿por qué no nos parece mal climatizar piscinas, poner pistas de hielo en invierno? Casi en cualquier rincón. ¿Y por qué no nos parece mal poner en muchos sitios con el FITE piscinas en lugares que poblacionalmente no sé si hay tanta gente? En verano para de nuestros salones de estar neveras. Casi 24 horas. Pero es que la educación sobre el cambio climático no es solo la nieve. Si yo no cuestiono que no sea necesario lo que están haciendo con el proyecto de Aramón en las pistas de Huesca, si yo no lo cuestiono, simplemente digo que tenemos que ir más allá, que el cambio climático está planteando una serie de interrogantes fundamentales. Es decir, yo no digo que corten este tema, simplemente digo que cuando planteemos estos temas seamos conscientes que hay mucho más allá de lo que significa que haya nieve. Es decir, bueno, yo voy a Suiza con mucha frecuencia porque tengo una hija ahí, y en Suiza también hay problemas de nieve. Es decir, es que el problema de nieve no está solamente en los territorios aquí, porque el cambio climático, está propiciando unos cambios muy importantes en cuanto a la estacionalidad y con también determinadas condiciones. Y eso es lo que tenemos que valorar en su conjunto. Yo no digo que mientras sea posible se mantenga por la riqueza que tenga, pero que vayamos más allá, que el político lo que tiene que pensar no es el cortoplacismo, sino el largo plazo. Y el gran problema que estamos teniendo es que tenemos mucho cortoplacismo en la vida política española, y así no vamos a ningún lado, porque es el futuro de las siguientes generaciones. Y 52, las 8. Mientras en Aragón hablamos esta mañana de esto, hablamos del FITE, hablamos de los cañones de inhibición. Hoy en toda España va a haber un gran protagonista, que va a ser Álvaro García Ortiz. El fiscal general del Estado declara en el juicio contra él mismo por, ya saben, la filtración del correo electrónico que envió el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconociendo un delito fiscal con Hacienda. Hoy Álvaro García Ortiz declara, en principio lo hará por la tarde,
y salvó sorpresa mayúscula para decir que no, que él no fue quien envió ese correo electrónico, quien lo filtró a los medios de comunicación. Hoy vamos a escuchar a Álvaro García Ortiz y vamos a escuchar también a 11 agentes de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, uno por partida doble como testigo y como perito. Así que viene una jornada, la verdad es que bastante intensa. A Álvaro García Ortiz, entre otras cosas, seguro que se le pregunta por qué borró sus dispositivos y su cuenta de correo electrónico. Ya saben que ha venido defendiendo que lo hace siempre de manera regular porque tiene datos muy sensibles que pueden comprometer incluso la seguridad del Estado. Jesús, supongo que muy pendiente de lo que diga hoy Álvaro García Ortiz, con el contexto de todo lo que han dado de sí las anteriores declaraciones, ¿no? Hemos escuchado a diferentes personalidades, periodistas, trabajadores de la Fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la verdad es que está en un punto el juicio en el que, digamos, que todos los indicios objetivos que no dependen de valoraciones personales de gente, ¿no? Apuntan a una culpabilidad, los indicios, pero que a la vez las declaraciones orales de los periodistas apuntan en al revés, en que no fue el fiscal general y que en la pistola humeante a estas alturas ya se sabe que no va a aparecer, ¿no? No va a aparecer una grabación con el fiscal dando la orden o dándole diciéndole a alguien de su equipo filtrarlo a tal y tal. Eso parece ya que no va a aparecer, y lo que hay son como muchos indicios muy diferentes de, oiga, pues se borró todos los correos electrónicos de la fecha, se cambió el móvil, dictó una nota de prensa, algo que evidentemente no suele hacer un fiscal general, la dictó antes de que se publicase. Hay muchos indicios, pero luego hay declaraciones muy rotundas de varios periodistas diciendo que no fue él. Y claro, ahora le toca el turno a él, que como fiscal general del Estado se sabrá cualquier tipo de... Quiero decir, si alguien sabe declarar bien, tiene que ser este señor, con lo cual él no va a entrar en una inculpabilidad manifiesta al hablar, y está muy abierto. Si solo escuchas lo de ayer, parece evidente que va a ser declarado inocente. Si ves el conjunto de pruebas previas que había, hay muchas dudas, ¿no?, en qué va a pasar. Bueno, yo creo que es, como dice Jesús, es un juicio donde, se va sobre indicios, no hay ninguna prueba, y la clave del juicio es encontrar la prueba que lo condena, y no parece ser que hasta este momento se haya encontrado la prueba que lo condene, con lo cual, pues vamos a ver si se encuentra o no se encuentra. Realmente, si no se encuentra, el fiscal general no podrá ser condenado, porque sin pruebas no se puede condenar en un juicio. Yo creo que la clave está en estos términos. Lo que pasa es que realmente, es un tema muy planteable, es decir, hasta qué punto se lleva a un fiscal general a un juicio sin pruebas, simplemente con indicios. Ahí hay una interrogante tremenda que resolverá, y según resuelva el tema, pues lo que está claro es que las repercusiones pueden ser importantes. Esta mañana leía a un periodista y, tiene cierto sentido. Es muy posible, en un medio de comunicación nacional, es muy posible que no sea condenado porque no hay pruebas para condenarla, pero él recomendaba al fiscal general que, en términos éticos y de imagen de lo que significa un fiscal general del Estado pasando por un juicio así, que dimitiera con toda la dignidad de que no ha sido la persona que ha cometido ni un solo delito. Puede ser una salida muy digna para el fiscal general. Sería lo ideal, ¿no? Que hay dos cuestiones claves. Una es demostrar que se cometió un delito, que de momento está siendo y va a ser, parece, difícil. Y otra cuestión es por qué fue él quien se ocupó de este caso y no la Fiscalía de Madrid. ¿Por qué en esa nota de prensa que se emitió hay frases literales de un correo electrónico que no debería haberse filtrado, al parecer dictadas por Álvaro García Ortiz? ¿Y qué interés había ahí, no? Más allá de que haya delito o no, es importante la ejemplaridad y el papel que debe ejercer el fiscal general del Estado en este caso, y de ahí la verdad que comparto lo que está diciendo Pilar, ¿no? Cuando uno ocupa un espacio, un cargo público cuya imagen se proyecta sobre el resto de la sociedad y en la que se sobreentiende que debe ser ejemplar, cuando se pone en duda y se incumple esa ejemplaridad al margen de que se pueda demostrar o no un delito, pues debe dimitir. Y no estamos diciendo que no haya intereses políticos también
por parte de no solo dentro del gobierno, sino de la oposición por llevar adelante este caso y llevarlo a juicio, y por qué se ha tramitado y estamos viviendo esta especie de novela detectivesca. Lo que pasa es que él ha ido a juicio, a mí me parece muy justo porque quiere demostrar su inocencia, y por eso digo que una vez que se demuestre su inocencia podía ser una salida a la que yo leía esta mañana, pero lo que está claro es que él, en principio, hasta ahora no se ha demostrado que lo haya hecho, con lo cual es inocente, no le ha encontrado la prueba, es decir, esa es la clave. Luego todo lo demás pues se puede valorar políticamente, mediáticamente o como se quiera, pero hasta ahora yo no sé si se va a encontrar, pero hasta ahora no está la prueba bueno, que se ha demostrado que él dictó a su jefa de prensa contenido de ese pasaje del correo electrónico confidencial. Claro, es decir, que pero no se ha encontrado la prueba es que de cuando que se publicó la nota de prensa, la información ya se había publicado. Entonces, claro, pero no es una revelación de secretos como tal, porque la información ya se había publicado, pero cuando él estaba dictando el correo electrónico no se había publicado todavía. Lo llevan a juicio porque él, como fiscal general, ha revelado un secreto que no se puede hacer, y eso es muy grave para un fiscal, y lo llevan a juicio por eso. Y lo que está claro es que él no lo ha revelado, sino que ya estaba. Es decir, no han encontrado la prueba. Yo Pilar, no soy jurista. No ha quedado claro eso. Es que cuando él dicta la nota, es que es complejo, cuando él dicta a su jefa de prensa la nota de prensa con contenido de ese correo electrónico confidencial, la información no se ha publicado. La nota de prensa se redacta antes, pero se emite al día siguiente. En ese intervalo hay medios que se adelantan y publican la información filtrada. Pero en el momento en el que él dicta la nota a su jefa de prensa, esa información no es pública. Pero él no la ha filtrado. No se demuestra que la ha filtrado. Quién la ha filtrado. Claro, entonces pero él está dictando ya lo está filtrando en ese momento, está dictando el contenido de una nota a su jefa de prensa. Mira, yo no soy jurista y yo además confío en la justicia. Bueno, yo estudio Derecho, pero no soy jurista. O sea, yo confío en la justicia, con lo cual confío que el Tribunal Supremo, en uso de sus facultades y su independencia, porque yo estoy harta de que se judicialice tanto la política y que se politice tanto la justicia, estoy harta de eso, confío en la justicia y espero que el Tribunal Supremo determine lo que tenga que determinar. Y una vez que determine, lo que yo digo es que si determina que sea inocente el fiscal general, si yo fuera el fiscal general, soy inocente, pero ahora me voy. Es decir, simplemente es un planteamiento que hago absolutamente personal, que he leído esta mañana y me ha parecido muy interesante. 20 segundos, Jesús. Sí, que Pilar, o sea, que haría bien el fiscal general de irse, pero es un señor que realmente está para lo que está, que hemos visto todos para que esté el fiscal general de este gobierno, y que no creo que se vaya a ir. Las 9 de la mañana. Ahora seguimos con la tertulia. Antes, como siempre hasta ahora, actualizamos información. ¿Dónde ponemos la mirada? Ana Sánchez Borroy, buenos días otra vez. Buenos días, estamos pendientes de que se retome el pleno en el Congreso de los Diputados. Acaba de entrar al Congreso de los Diputados el presidente Pedro Sánchez. Enseguida conectamos con Madrid. Aquí en Aragón, a mediodía, se entregan en la Sala de la Corona los premios Aragón Salud, unos nuevos galardones que concede el Gobierno de Aragón para reconocer a profesionales o entidades que mejoran la salud de los aragoneses. Entre los premiados está el teléfono de la esperanza, el 976 23 28 28. Más detalles, Eva Castillero. El año pasado atendió 8.800 llamadas de personas que están en una situación puntual de crisis, que quieren hablar de un tema que les preocupa y no encuentran a alguien cercano con quien poder hacerlo sin que se les juzgue. El perfil, el de una persona de entre unos 46 o 55 años, nos lo ha contado aquí en Aragón Radio una de sus voluntarias, Mercedes Navarro. Atendiendo al teléfono de la esperanza nos vendría muy bien a todos, porque nos daríamos cuenta de lo que está sucediendo, de tanto dolor que hay y de tanta soledad, que al final es un poco la base de todo, ¿no? El no poder compartir con alguien lo que nos sucede o simplemente desahogarnos, ¿no? Desahogarnos por lo que nos pasa o compartir algo y buscar una pequeña orientación, otro enfoque. Además, la plataforma ciudadana Huesca Suena continúa recabando apoyos para reclamar al ministro Óscar Puente el tren de proximidad que comunique Huesca con Zaragoza. María Ángel Pérez. Diferentes asociaciones, colectivos, instituciones y representantes de partidos políticos acudían ayer por la tarde a la llamada de Huesca Suena y realizar esa firma del manifiesto en favor del tren de proximidad entre la capital ostense y Zaragoza y llegar con esta reivindicación al Ministerio de Transportes, un servicio que consideran supondría un impulso importante para Huesca. La plataforma, recordemos, lleva varios años trabajando en ello, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que cada día se desplazan hasta la capital aragonesa y que, según algunos estudios, se cifran unas 6.000 personas. El acto se realizaba en las instalaciones de Boca con una buena respuesta por parte de los diferentes representantes para lo que supondría una oportunidad, como decimos, estratégica para el territorio. En deportes, el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca activan el modo derbi
que llegará el domingo al Ibercaja Estadio. Guillermo Coscolla, buenos días. Buenos días, Ana. El derbi de la agonía, de las necesidades, un partido de ganar o ganar para los dos equipos que llegan con la esperanza de que sea el triunfo que les permita cambiar el rumbo de la temporada, porque si hay un partido para que eso suceda, ese es el del domingo a las 9 de la noche. En el Real Zaragoza, pendientes de si Keidi Bari y Radovanovic siguen con el grupo y de si Akuoku, Saidu, Valeri y Tachi se incorporan con el resto de compañeros. El entrenamiento dará comienzo a las 11:10 en la Ciudad Deportiva. En la Sociedad Deportiva Huesca está previsto que la sesión de esta mañana arranque a las 11 en la base aragonesa de fútbol y esté dirigida por el nuevo entrenador John Pérez Bolo. Y con el tiempo, Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, un miércoles dominado por el viento que sobre todo a partir de este mediodía y tarde va a soplar en muchas comarcas, donde más en las 5 villas y en casi toda la provincia de Huesca. Mientras tanto, esta mañana ese viento más débil está provocando que se formen algunas nieblas, por ejemplo, entre el Bajo Martín, el Bajo Aragón, la Ribera Baja del Ebro o en algunos tramos de la comarca central de Zaragoza. Esas nieblas no van a persistir. Luego quedará un cielo simplemente enmarañado con ese viento y con un ambiente muy suave. Mañana una situación muy parecida, sobre todo cerca del Moncayo, en las 5 villas y en las montañas del Pirineo, viento insistente, pero siempre con muchísima suavidad de temperatura. Y nos quedamos pendientes, como decíamos, Javi, del Pleno del Congreso de los Diputados. Ahora mismo sus señorías están guardando un minuto de silencio. Está previsto que enseguida comience la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a petición propia para informar sobre las últimas citas internacionales y a petición del PP para que explique cómo afronta la legislatura y responder a preguntas sobre la corrupción. Lo escucháis ahora. Venga, pues en cuanto empiece la comparecencia de Pedro Sánchez le escuchamos. Ya decimos, Sánchez, Jesús, esto no es novedad. Sánchez quiere hablar de la dimensión internacional y el Partido Popular quiere que Sánchez hable de la corrupción. Sí, a ver, efectivamente, parece que es el leitmotiv del año, ¿no? De la legislatura. Un Sánchez muy cómodo en temas como Israel, Ucrania o China, ¿no? Ahora con ese viaje de Estado que hay de los Reyes, mientras que Feijóo quiere hablar de corrupción, del fiscal general, de Ábalos, de cómo el problema de la vivienda realmente no encuentra hueco. No sé, yo creo que habría que ir a un mix, ¿no? Por un lado es importante el papel de España en el mundo, pero ahora mismo lo que importa a la gente es pues cómo llegan a final de mes, cómo ha subido el precio de las cosas, ¿no? Que se han disparado. Y esa sensación de corrupción que el PSOE niega, ¿no? Y que por tanto, una vez que Sánchez lo tiene claro y que Ábalos solo fue una manzana podrida, digamos, bueno, que encare el debate. Yo ahí creo que hay que hablar de lo que hay que hablar y me parece más relevante que hablen cada uno con su punto de vista de la parte social de España, ¿no? De la vivienda o lo que sea, o de la corrupción cercana, que de cómo va el mundo, que sí, que está fatal, porque no hay guerras, pero tampoco España va a arreglarlo. Bueno, pues Pedro Sánchez que sube ya a la tribuna de oradores y parece que va a ahora mismo ya su intervención. Muchas gracias, señora presidenta del Congreso. Señorías, empieza Pedro Sánchez, vamos a escuchar. Señores diputados, buenos días. Como ha dicho la presidenta, comparezco en esta Cámara para hablar de 4 cuestiones que son enormemente relevantes. La primera, las decisiones tomadas en el Consejo Europeo del pasado 23 de octubre. La segunda, la situación legislativa. La tercera, los avances que está realizando el Gobierno en materia de lucha contra la corrupción. Y por último, la cuarta, el estado de los servicios públicos en determinadas comunidades autónomas. Si me permiten, empezaré por la primera de ellas, es decir, Bruselas. El último Consejo Europeo ha supuesto un hito importante en nuestra historia comunitaria porque en él, por primera vez, la vivienda ha entrado en la agenda europea. Y lo ha hecho no por casualidad, ni por inercia. Lo ha hecho gracias, entre otros gobiernos, al Gobierno de España y también a la familia política a la que pertenezco, la socialdemócrata, que tengo también el honor de liderar. Porque fuimos los socialistas quienes exigimos en el año 2024 la creación de una comisaría, es decir, de un ministerio, para entendernos en términos coloquiales, que los ciudadanos nos entiendan, una comisaría europea específica. Bueno, pues en marcha la comparecencia de Pedro Sánchez. Nos vamos a quedar con un oído puesto en el Congreso de los Diputados. Cualquier novedad de relevancia que pueda avanzar el presidente del Gobierno se la contamos evidentemente aquí. Luego, como tenemos además tiempo de tertulia internacional, estoy con Enrique Serveto y con Eduardo García a partir de las 15. Hay algo especialmente relevante también en esas relaciones internacionales de España con el resto de actores internacionales. Lo podremos comentar también evidentemente. Hoy, no sé dónde leía, pero creo que puede ser así. Hoy vamos a asistir a una especie de
debate sobre el estado de la nación, ¿no? En miniatura, porque prácticamente se cuelan todos los temas que son importantes, lo estatal, lo internacional, la vivienda, la corrupción. Seguro que se acaba hablando también por ejemplo, de Mazón, ¿no? Que ayer fue protagonista con su comparecencia en la comisión de investigación de la Dana en las Cortes Valencianas. Vamos a rescatar algunos sonidos de ayer de Carlos Mazón, que insistió en que no se retrasó la alerta y en que se hizo todo lo que se pudo con la información que se tenía aquel día. Emergencias de la Generalitat hizo todo cuanto estuvo en su mano con la información de la que disponían. Con lo que se supo, se avisó. Mazón desligó su presencia en el centro de emergencias de una mejor toma de decisiones. Nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión puede depender de si yo realizaba llamadas desde mi despacho, desde un restaurante, desde la calle o desde la India. Y vino a decir que la tragedia se ha utilizado de forma política en su contra por parte del gobierno central y que solo él ha cumplido con su responsabilidad. Yo he asumido tal nivel de responsabilidad política que he acabado renunciando al cargo de presidente de la Generalitat. Y aquí no viene nadie a responder. Aquí nadie asume responsabilidades por parte del gobierno de España. Nadie da explicaciones. Entre tanto, el mismo día, a la misma hora, las víctimas... Que si tuviera dignidad y tuviera lo que hay que tener, no se escondería detrás de un acta de diputado, renunciaría al acta, puesto que el pueblo valenciano no lo quiere, no confía en él, y que fuera a declarar ante la jueza de instrucción número 3 de Catarroja, puesto que dice no tener nada que ocultar. ¿Por qué no va? Esa es la pregunta. Las asociaciones de víctimas que piden que haya un adelanto electoral, lo cierto es que ayer conocimos que el candidato para sustituir a Mazón parece que va a ser Juanfran Pérez Llorca, que es el secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Esto hay que cerrarlo todavía, tienen que cerrarlo todavía el Partido Popular y Vox. En fin, Eva, os pregunto, lo esperado de Mazón ayer y luego, por otra parte, ¿mejor estabilidad en la Comunidad Valenciana con un nuevo candidato o más pertinente la convocatoria de elecciones? Sí, bueno, la comparecencia de Mazón ayer en su línea no es un narciso. Yo, que he dimitido. Y nadie se va porque yo, que iba a aportar en ese momento, ¿no? Es que es desde su atalaya, como él dijo, está en otro espacio en el que resulta la verdad que vergonzante el trato a las víctimas y escucharlas es muy doloroso. Tienen toda la razón, él sigue cobrando del erario público valenciano, de todos los valencianos, y lo que tiene que hacer es irse a su casa y dejar de mentir, desdecirse y dar explicaciones que no sean sinceras y honestas. Sigue cobrando, ¿no? Y está aforado, Eva. Está aforado. Respecto a la continuidad de su sustituto, pues es su mano derecha y la persona a la que Vox va a apoyar en la gobernabilidad de la Comunidad Valenciana, ¿no? Los necesitan a Vox para seguir adelante, para aprobar presupuestos y un largo etcétera. Cuando dices que lo que tiene que hacer es irse a casa, a ver, que lo han pedido que comparezca a las Cortes el Parlamento Valenciano, ¿no? O sea, él no estaba ayer ahí, él no está alargando esto porque no se quiere ir a casa o no. No, está haciendo porque le llamaron a declarar los partidos. No, me refiero respecto a su sueldo y su acta, ¿eh? Me refiero a eso. O sea, si aquí cada vez están pidiendo más cosas. O sea, mire, ya el señor ha dimitido. Ha reconocido la culpabilidad, que efectivamente es la única administración que ha hecho eso, la única, ¿eh? No ha habido otra. Yo no sé qué más quieren, que va ahí a la comisión de investigación y acude. O sea, que recordemos que ayer estaba citado a comparecer en esa comisión Pedro Sánchez, estaba citado y no fue. Entonces, fue él. Muy bien. Entonces, es decir, no sé qué más se le quiere pedir a este señor, que un mea culpa, que está muy bien, que es una desgracia, que realmente ha gestionado fatal el post. Yo ahí, la parte que él dice, oiga, mire, ¿habría cambiado algo si yo estoy al teléfono en vez de físicamente o no sé qué? Pues es una pregunta legítima que se hace, ¿no? Es verdad. ¿Habría cambiado algo la gestión de la Generalitat estando él en otro sitio? Pues a saber. Pero que decir, ya él, ¿qué pedimos? ¿Que renuncie por vida a un sueldo público y que renuncie incluso a estos meses que tiene de derecho a indemnización? Pues no sé, o sea, me parece ya ir un poco a lo personal, que tampoco lo veo necesario, ¿no? Este señor, ya toda España ha decidido y se ha visto, desde luego es el culpable políticamente del asunto, ha dimitido,
pues bueno, también sepamos cuando alguien asume responsabilidades políticas, que tampoco es tan habitual en este país que alguien lo asuma, vale, las asume, pero ahora no vamos a pedir aquí encima un harakiri público. Por lo menos yo por mi parte no quería participar. No se trata de un harakiri, sino de honestidad, y porque esa dimisión ha estado forzada por una enorme presión, ¿no? Y por el acto institucional en el que ya fue apartado por parte de la Casa Real a la quinta Eva, fila, ¿no? ¿Y ahora qué le pides? ¿Que deja de cobrar un sueldo? Pues no es un sueldo profesional personal, es que con ese sueldo representa su capacidad de ejercer el cargo. ¿No vaya al Parlamento cuando lo llaman a declarar al Parlamento? ¿Qué hace? No, por supuesto que tenía que ir, y además estoy de acuerdo en que fuese a puerta cerrada. Eso me parece bien, ¿no? Porque habría habido un linchamiento incluso problemas de seguridad. Y tiene que ir, ¿cómo no va a ir? En ejercicio de su cargo público, y aunque no estuviese en ejercicio de su cargo público. Simplemente contextualicemos que estaba ahí, no porque no se quería ir a su casa, sino porque le habían llamado y él ya dimitió realmente. O sea, solo eso. Respecto al segundo, yo tengo una duda con Pérez Llorca. En teoría es un candidato de transición, ¿no? Solo para estos meses que lo apoye Vox, y luego presentarían a otro candidato a las elecciones siguientes. Pero mi duda es, una vez que presentas a una persona, ¿no?, que asume el cargo de presidente, ¿quién te dice que no va a ser luego el candidato final? Ahí yo creo que está jugando un poco al despiste con él, de aparentemente es un señor que solo viene por unos meses, pero que si lo hace bien, ¿por qué no iba a ser él? Hay un libro de Max Weber que habla fundamentalmente, que es muy citado siempre, o yo por lo menos lo cito mucho. El poder y la política. Exactamente, como bien sabes, Jesús. Ese libro de Max Weber lo que plantea fundamentalmente, aparte de la ética de la convicción, la ética de la responsabilidad para todos los responsables públicos. Yo creo que en el caso del señor Mazón, como en otros casos también que podíamos poner como ejemplos, hay un problema, que hay una ética de la responsabilidad. Yo creo que lo que sucedió aquel día, con todas las circunstancias y demás, le obligan a tener responsabilidad, pero sobre todo para que creo que viene todo el deterioro de su figura por dos claves, porque desde el primer momento no dijo la verdad, Jesús. Para que un político sea creíble, que lo podemos poner en otros casos, no solo el señor Mazón, lo fundamentalmente es no mentir a los ciudadanos. Hay que jugar con la verdad, es decir, hay que decir la verdad. Si tú dices la verdad, consigues credibilidad, y además, si dices la verdad y has cometido algún error, asumiendo tu responsabilidad, pues pides perdón a los ciudadanos, pero no tardas un año en hacerlo, y como consecuencia, evidentemente, de un deterioro profundo que se produce en la sociedad valenciana, como consecuencia de que no ha hecho eso, de que no ha dicho la verdad y que no ha pedido perdón. Entonces ese es el planteamiento que plantean las víctimas en relación al señor Mazón. Eso es, yo creo, desde mi punto de vista, es el análisis que yo haría de las circunstancias del señor Mazón. Y Pilar, comparto lo que dices, ¿eh? O sea, yo también creo que es un señor que mintió, que no me merece ningún... O sea, que decir que tengo una opinión bastante clara y negativa de él. Claro. Solo digo, bueno, ya una vez que ha dimitido... Claro. Y hay una cosa, Jesús, que también yo creo que es evidente. Estamos en un mundo en que los políticos están perdiendo muchísima confianza de los ciudadanos, y están perdiendo la confianza por esto. Y que un político pierda la confianza de los ciudadanos es que está cuestionando mucho el funcionamiento de la democracia, y puede decir que solo el pueblo lo salva y todo lo demás, que es lo que funcionó mucho en Valencia, y yo creo que a eso se sube pues fundamentalmente a la extrema derecha, lo cual a mí me parece realmente muy preocupante. Luego, la segunda cuestión que planteas en el tema de la sucesión, si sucesión o elecciones, yo creo que realmente tanto al PP como... Bueno, yo no sé si a todos les interesan las elecciones, porque yo creo que la sociedad valenciana está tan desencantada que no sé qué pasaría en unas posibles elecciones. Yo hoy en ese tema de convocar elecciones no voy a entrar, no voy a entrar. Es posible que al PP y a Vox, en términos estrictamente partidistas, no les interesen las elecciones. Pero lo que sí que parece que se ha vislumbrado en todo este proceso de lo que sucede en Valencia son dos cosas. Primero, yo creo que el liderazgo del señor Feijóo en el tema valenciano se puede cuestionar. El señor Feijóo, el señor Mazón le hizo desde luego un hijo de madera cuando firma con Vox antes de las elecciones de junio, porque yo creo que le perjudicó muchísimo con esa alianza con Vox. Y el segundo tema es que parece que lo que está sucediendo en Valencia es que hay un problema de poder interno en el Partido Popular, que también es normal, porque en todos los partidos políticos hay problemas de poder y lucha de poder. Y el señor Mazón lo que hace es mantener sus acólitos de poder que han estado con él, que es un clan valenciano y sigue siendo, un clan alicantino, y sigue siendo alguien que está en este grupo de clan alicantino que está, pues gestionando el poder en el Partido Popular en Valencia.
pero que esto es un funcionamiento de los partidos, que no es nuevo para el PP valenciano, que yo creo que está en el contexto general. Gentes puestas por Mazón, que responden a él y que evidentemente no lo cuestionan, porque son sus amigos que ha puesto en cargos públicos en Valencia, a veces muy cuestionados y tienen capacidad para desempeñar esos cargos públicos. Por cerrar todo lo relacionado con la actualidad nacional, decíamos que seguramente salga el caso Mazón hoy en el Congreso de los Diputados, en las intervenciones de los diferentes grupos, y seguramente saldrán también los audios que conocimos ayer de Leire Díez, la exmilitante del Partido Socialista, que ayer conocimos en un audio grabado por el fiscal de Madrid, Ignacio Stampa, un audio de 3 horas y 19 minutos, para ser exacto, grabado el pasado 7 de mayo, muestra que ella se presentó como la persona que ha puesto el Partido Socialista para indagar en irregularidades de informes policiales y de la Fiscalía. Esto es estrictamente confidencial, es una reunión que se queda aquí. Digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto. Esto es un sonido, el sonido literal de Leire Díez, un encuentro ese de Leire Díez con el fiscal Stampa, al que acudió también el empresario Javier Pérez Dolcet, ambos imputados ahora en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por un presunto delito de cohecho y otro de tráfico de influencias, acusados por la Fiscalía de organizar un plan delictivo para desacreditar a las cúpulas de la Guardia Civil y también de la Fiscalía Anticorrupción para, digamos, bloquear investigaciones que afectan a políticos y a empresarios. Jesús, ¿cómo estás viendo también este caso y qué te parecen estas revelaciones que conocimos ayer? A ver, esto de Leire Díez es como para hacer un cómic por series, esto sí que da para mucho, ¿no? Bueno, ya estaba escribiendo un libro. No sé si efectivamente. No. Oye, y está con el secreto profesional, ¿no? Igual que el fiscal general, pues esta señora tiene su secreto profesional. A ver, o sea, realmente si tú lo escuchas es totalmente aberrante, ¿no? Es una locura de una señora como yendo de justiciera, arreglando la parte más oscura de un partido, ¿no? La impresión que da es que es verdad que ella sí que iba de la parte de Cerdán, ¿no? Que era un elemento puesto por el entorno de Cerdán para intentar hacer un control de daños de cosas que iban cayendo y demás, pero que era puramente, que no era del partido en sí, sino que era secretario general de organización partido que iba mandando a esta, ¿no? Esta señora, para quienes no la conozcan, quiero decir, ha vivido de puestos. Esta señora estaba con un puesto en Correos cobrando más de 150.000 euros, antes en otra sociedad pública, quiero decir, no es que sea una que de repente dice, no, yo hablaba por el PSOE, pero no era del PSOE, ¿no? Que están diciendo algunos ahora, no. Esta señora ha estado cobrando más de 100.000 euros en puestos en los que no trabajaba realmente en empresas públicas, ¿no? Con lo cual, alguna afinidad sí que tenía que tener con el partido para que le diesen una situación tan privilegiada. Ahora, que de ahí estuviese amenazando a fiscales, a empresarios privados en nombre del partido, pues igual era un poco un exceso, ¿no? de celo por su parte más que un mandato del partido. Yo no creo que el PSOE le mandase a hacer lo que esta mujer se ha visto que estaba haciendo. Eva. Bueno, en teoría la reunión que ella iba a tener, de la que deriva esta grabación, era con Santos Cerdán, y aparece allí Ignacio Stampa, y en vez de Santos Cerdán aparece Leire Díez con Javier Pérez Dolcet, realizando este tipo de declaraciones, ¿no? Que no sabemos cuánta verdad contienen, eso es cierto. Pero como bien explica Jesús, lógicamente algo hay por sus lazos y vinculación a los puestos y altos cargos públicos y al Partido Socialista. Desde fuera suena chusco y como, bueno, de otro tiempo, ¿no? Incluso de otro espacio antidemocrático. Pero visto lo visto, pues uno tiene que ponerse casi en lo peor y dejar que la justicia y el periodismo también, porque muchas de las informaciones que están saliendo a la luz y que están yendo a los tribunales vienen de investigaciones periodísticas, pues que hagan su trabajo. Pilar. Es que pasa lo mismo que lo anterior, es decir, es que qué imagen, qué terrible, qué deterioro de la imagen de un responsable público, ¿no? Ella, no sé, está en un cargo de responsabilidad, como decía Jesús de Correos, pero puesta por un partido, con lo cual, pues Mazón ponía a sus amigos y yo sé, el PSOE, el señor Sánchez ponía a los suyos, es decir, es que esto no es política, es decir, esto no es la buena política que los ciudadanos necesitan gentes capaces, preparadas, competentes, que tomen decisiones
decisiones para que vivan mejor los ciudadanos. Esto es lo peor de la política. Está saliendo, la más mierda, con todos mis respetos a los que nos están oyendo, de lo que es la política. Y esto no debe ser la política. Este deterioro hay que pararlo de alguna manera, pero tienen que pararlo los propios responsables políticos y de los partidos políticos. A mí no me sorprende que nadie quiera hacerse de un partido político. ¿Cómo? Con esto hay un chico joven o una chica joven preparado y cualificado que quiere hacer un partido político cuando el partido en la Constitución es un elemento clave de participación y de cambio de un país democrático. Pues nadie, ¿eh? Con estas informaciones me quedo en mi casa, estudio, trabajo o me dedico a la actividad cooperativa o de cooperación solidaria y demás, que me merece mucho más la pena que este desastre que estamos oyendo. Es que es la sensación que pueden sentir las personas que nos estén oyendo esta mañana. Es terrible. COVID, pero no sé si COVID de risa, Jesús. COVID, terrible. Sobre soluciones a temas que seguro que le interesan a la gente, hoy interterritorial extraordinaria de sanidad centrada en cómo están funcionando los programas de cribado para detectar el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de cérvix en toda España. Venimos, como saben, de los errores detectados en Andalucía, venimos de la, no sé si decir interterritorial non nata de Zaragoza, en la que los consejeros de las comunidades gobernadas por el Partido Popular se levantaron de la interterritorial para mostrar su desacuerdo a la actitud, a los procederes de la ministra de Sanidad, Mónica García, y venimos de que ahora mismo la realidad es que el Ministerio quiere que las comunidades den los datos, las cifras de los programas de cribado, y las comunidades gobernadas por el Partido Popular dicen que sí, que los dan, pero que antes de darlos quieren que se establezcan unos mecanismos, ¿no? Unos criterios comunes para que todas las comunidades den los datos, pero de la misma manera. Estas últimas horas insistía el consejero aragonés de Sanidad, José Luis Bancalero, en que nuestra comunidad siempre ha compartido de forma transparente los datos a través de la red de cribados que gestionan las propias comunidades autónomas. Claro, la pregunta sigue siendo la misma que teníamos estos días de atrás, ¿no? ¿Qué tiene que venir primero? ¿Compartir los datos, como dice el Ministerio, directamente hoy mismo, o tiene que venir el crear un marco que sea común para todas las comunidades autónomas, unos criterios comunes para todas las comunidades autónomas? Pues que lo hagan a la vez, que se den la mano, que lo hagan a la vez y que solucionen el problema, porque luego puede ser esta situación que estamos planteando, porque yo creo que la situación de la necesidad de que se compartan cribados y que existan esos cribados, pues Eva y yo podemos hablar de que nos hemos hecho nuestra mamografía respectiva con el programa que tiene la comunidad autónoma. Yo me la he hecho y estoy encantada y creo que es fundamental que sigamos así, porque el problema de prevención es fundamental en el tema de los cribados. Pero hay una reflexión que yo haría, es decir, yo siempre he defendido el Estado autonómico, porque yo creo que es más cercano de los problemas, de alternativas a esos problemas, de buscar soluciones, lo he defendido. Pero claro, estamos yendo a un modelo de Estado autonómico que no es cooperativo, que no acuerda, sino que se enfrenta. Y ese Estado autonómico ya a mí no me gusta, porque entonces ya no sirve al ciudadano, que es lo que tú decías. Por lo tanto, es lo que tendrían que reflexionar los responsables tanto de la comunidad autónoma, el consejero de Sanidad, como la ministra. El Estado es de cooperación, de colaboración y no de enfrentamiento. Eva. Para mí la pregunta es ¿por qué no están ya compartidos? Es decir, no tenemos un análisis de la realidad del cáncer de mama en nuestro país, bueno, no solo del cáncer, sino de otras muchísimas enfermedades, que permita realizar estudios a nivel global, ver en qué comunidad autónoma puede haber un problema específico porque las cifras se están disparando, o modelos preventivos que están funcionando en otras autonomías, donde hay carencias, e intervenir en esos espacios donde hay una necesidad casi siempre de inversión pública. Estamos asistiendo a un debate politizado del cribado de cáncer de mama, del que derivan unas responsabilidades políticas importantes, en este caso en Andalucía, pero que se ha traducido en un enfrentamiento y un enconamiento entre partidos políticos que deja fuera a la población, que es al final lo que es relevante, ¿no? Y cuanto antes se actúe, y no se ha reivindicado solo en este caso, sino en muchos otros, que nuestro sistema de salud público tenga compartidos datos que nos permitan movernos por el país sin tener que recurrir a las clínicas privadas en muchos casos, o a no poder acceder a nuestros medicamentos prescritos por nuestro facultativo de cabecera en nuestra comunidad autónoma, es algo muy urgente.
Sí, a ver, siempre se ha dicho que no hay nada más manipulado que un dato, ¿no? Que si no está claro. Si os acordáis con el pago a proveedores, cuando hubo un debate que las comunidades pagaban tardísimo y demás, cada autonomía tenía un dato diferente, hasta que al final el Ministerio de Hacienda se puso muy, muy firme, ¿no? Y creó un protocolo por el que el dato ya unió. O sea, se sabía exactamente que si Aragón tardaba 25 días, eran 25 días, y si la Comunidad de Madrid eran 37, eran 37, y si Andalucía XX, ¿no? Aquí, efectivamente, lo que tiene que haber es un sistema que no sea discutible de, oiga, mire, ¿cómo se cuantifican los días? Para listas de espera, para todo lo sanitario tiene que haber unas reglas y que no se puedan cuestionar, porque si tú das un dato, a mí no me parece del todo, pues me parece muy importante que den los datos, pero decir, si dan los datos que les da la gana, tampoco, no, tiene que ser un dato según unos criterios, y creo que ahí el Ministerio de Sanidad debería coger un poco el toro por los cuernos y crear el modelo y forzarlo y exigir otras autonomías, y a partir de ahí ya que den todos los datos, pero claro, si tú permites que cada autonomía manipule en sentido positivo, pero manipule las cifras, es que esto no vale para nada. Lleva razón Jesús, yo creo que en la mayor parte de los temas que son compartidos, de gestión compartida, y por ejemplo educación o sanidad, la responsabilidad mayor la tiene el ministro en cuestión, porque es el que tiene que liderar, el que tiene que decidir, el que tiene que plantear los grandes temas como tú dices, y yo creo que eso es fundamental, y a veces lo que estamos viendo es que falta esa capacidad de liderazgo, y luego evidentemente la comunidad autónoma tiene que respetar eso, pero quien tiene que marcar es el representante del Gobierno de la Nación, sin lugar a dudas. Ese sería en el modelo de funcionamiento constitucional adecuado. Llevas toda la razón. Y 28, las 9. Seguimos en un instante. 1 minuto y más cosas. Marcapropistas. Fans de más de 2.000 productos Eroski siempre buen precio, como el paquete de lenteja roja Eroski a 1,35 € el kilo, y la bandeja de 450 gramos de langostino cocido calibre 40-50 Eroski a 3,99 €. Solo en Eroski Marcapropistas. Si tienes un hijo de entre 6 y 12 años con discapacidad intelectual, autismo, infórmate de los nuevos talleres Lectura Comprensiva y Aprender Matemáticas, impartidos por especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje de Espacio Atentia y A Autismo. Un proyecto de Atades. Infórmate en www.atades.org. El concurso de tapas de Zaragoza y provincia cumple 30 años. Tapea del 6 al 16 de noviembre en los más de 100 establecimientos participantes de Zaragoza y su provincia. Organiza Asociación de Cafés y Bares, con el patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Llega Volveremos Aragón desde el 5 de noviembre. Compra en el comercio local los miércoles y viernes y acumula desde el 20% del saldo para tus siguientes compras. Entra en volveremos.app e infórmate. Nos ponemos de acuerdo. Gobierno de Aragón. Nueve y media de la mañana, aquí seguimos con Eva de Fior, con Pilar de la Vega, con Jesús Morales, en el tiempo de tertulia de Buenos Días Aragón, en la radio autonómica, con la mirada puesta ahora ya nuevamente en nuestra comunidad autónoma y en los municipios del Huerva, como por ejemplo Cadrete, Cuarte, María, Santa Fe, afectados por las lluvias del pasado mes de septiembre, que se reunieron ayer con instituciones como por ejemplo la Confederación Hidrográfica del Ebro o el Gobierno de Aragón, para diseñar medidas efectivas que reduzcan las afecciones de futuras avenidas. Luego, por la tarde-noche, el Ayuntamiento de María de Huerva aprobó en pleno destinar 1.200.000 euros para los damnificados de la Dana y también, además de un plan para reparar viviendas, garajes y locales, para crear un fondo municipal de equipamiento de emergencias y también para construir diques, muros de contención y desvíos de agua. Así que hemos pedido al alcalde de María de Huerva que esté esta mañana con nosotros unos minutos. Joaquín Calleja, alcalde de María de Huerva, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, voy por partes. La verdad es que parece que fue un día productivo, ¿no? Digo, voy por partes. Sí. ¿Satisfechos con la reunión del grupo de estudio por la mañana? Pues sí, la verdad es que era una reunión muy esperada, pues como bien habéis comentado, para buscar soluciones integrales que puedan minimizar estos riesgos en nuestros municipios. Concretamente hablaré de mi municipio, de María de Huerva, pero es verdad que tenemos que buscar estas soluciones también conjuntas, ¿no?, para los 3 municipios, incluso para Zaragoza, que somos zonas afectadas con una problemática común y que al final estas soluciones pues probablemente tengan que ir integradas en una misma... Sí, ¿y en una misma? En una misma línea, perdón, que no sé si me escuchaba. No se le escuchaba. ¿Qué se va a hacer o qué no está concretado todavía, pero plantean hacer?
Bueno, pues inicialmente lo que se nos planteó en esta reunión, que yo creo que fue muy interesante, es formar un equipo de trabajo entre el Gobierno de Aragón, la Confederación Hidrográfica del Ebro y los ayuntamientos, que vamos a tener reuniones periódicas cada aproximadamente 2-3 meses y empezar a plantear soluciones sobre la mesa, ¿no? Poner soluciones sobre la mesa encauzadas principalmente pues a estas medidas iniciales de autoprotección de los propios municipios, ¿no? Y de los vecinos, que es lo importante en este caso, y pues como hablaba de estas soluciones conjuntas que puedan paliar los efectos de estas riadas o incluso evitarlos en algunos casos. Nosotros nos fuimos un poco con esta sensación, ¿no? De que iniciamos un proyecto en el cual vamos a tener que poner bastantes recursos. Has mencionado también esta moción que aprobamos en pleno, que fue un poco también consecuencia de esta reunión que tuvimos por la mañana y que nos tenemos que poner a trabajar desde ya. Importante también lo que ya nos habían dado cuenta por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro hace aproximadamente un mes en una reunión que tuvimos, estos estudios hidráulicos e hidrológicos que empezaron a probar soluciones y que ya han comenzado a realizarse, que son un poco este punto de partida, ¿no? Y sobre el que versarán las reuniones futuras. Ajá. ¿Usted cree que los vecinos se quedan satisfechos con esto o que se van a quedar satisfechos con los acuerdos que alcancen? Bueno, pues yo creo que satisfechos nunca nos podemos quedar ante una circunstancia como esta, ¿no? Pero desde luego yo creo que aquí lo importante es transmitir que se está trabajando casi desde el minuto 1 con la urgencia que esto necesita, ¿no? Que por parte de todas las administraciones nos hemos puesto de acuerdo para empezar a abordar soluciones, que no en todos los casos ha sido así. Desgraciadamente estamos teniendo varios casos en otros municipios también de España, ¿no? Y que estamos viendo que muchas veces estas soluciones tardan en llegar, que las administraciones no se ponen de acuerdo. Pues yo creo que en este caso, por lo menos desde el Ayuntamiento, estamos satisfechos con cómo se está tomando esto en serio, ¿no? Los vecinos, por supuesto, ayer en el propio pleno nos exigían velocidad, urgencia. Yo lo que comentaba, pues es eso, ¿no? Que desde luego vamos a poner toda la carne en el asador para que las medidas lleguen lo antes posible, pero como digo, esto casi las cosas tienen que ser para ayer. El momento en el que nos encontramos, desde luego, es de preocupación, porque esto no vuelva a pasar, o por lo menos en estas medidas, y aunque las soluciones estructurales, desde luego, no van a ser cosas que puedan llegar mañana, por lo menos estas medidas, sobre todo de autoprotección, sí que deberían de tener una implementación relativamente rápida. Aprovecho y le pregunto, alcalde, ayer decíamos, se aprueba en la moción en el Pleno del Ayuntamiento de María de Huerva 1.200.000 euros. Es para varias cosas, no sé si nos puede precisar cuánto se va a destinar para ayudas, no sé si van a ser directas o no, para arreglar garajes, locales, viviendas en María de Huerva, del 1.200.000. Sí, efectivamente. Inicialmente lo que nosotros en la moción que presentamos ayer en el pleno ordinario, aprovechando que justo lo teníamos por la tarde y a raíz de esta reunión, ¿no? En la que ya tuvimos medidas un poco más concretas de lo que se va a tener que operar y, como he dicho, inciden bastante en la autoprotección, nosotros presentamos esta moción que inicialmente, como bien dices, tendrá una dotación de 1.200.000 euros y que contempla 4 puntos básicos. Uno de estos puntos está centrado en las ayudas a los vecinos afectados. Entonces, a partir de aquí tenemos que instar a nuestros órganos gestores para el desarrollo de una normativa que contemple pues la mayor parte de la casuística, ¿no? Si, como digo, también comentaba en el pleno, que sabemos que hay vecinos que nos van comunicando que ya se han puesto en contacto con ellos, incluso han percibido ayudas por parte de los consorcios. Gobierno de Aragón también está empezando a implementar estas ayudas. Pues bueno, desde el Ayuntamiento queremos también tramitar de manera urgente para poder llegar, bueno, pues donde no llegan el resto de administraciones, e inicialmente por nuestra parte también poder tener una celeridad en estos pagos que luego obviamente tendrán que estar compatibilizados con el resto de ayudas que perciban los vecinos. Entonces, este punto inicial son las ayudas a los vecinos afectados. Contempla 3 puntos más que también, como digo, el 1.200.000 es para ayudas para los vecinos, alcalde. No, el 1.200.000 es para ayudas a los vecinos afectados y para implementar medidas de autoprotección, principalmente, para que podamos comenzar ya
en el propio municipio a implementar estas medidas de autoprotección, ¿no? Que van un poco... Sí, no, yo por eso le preguntaba, entiéndame, si sabemos cuánto va a ser, si se va a dividir, ¿no? Tanto para reparar y tanto para nuevas medidas de autoprotección. ¿O esto no sabemos todavía? Efectivamente. Sí, empezaremos sobre todo con la recogida de información. Como digo, la prioridad ahora mismo es la ayuda a los vecinos afectados, con lo cual, como nosotros ya tenemos cierta información por parte de vecinos que nos han ido haciendo llegar, ¿no? A través, sobre todo, pues de las instancias del ayuntamiento, haremos un análisis de estas necesidades, nos pondremos en contacto con los vecinos para ver un poco en qué situación se encuentran, ¿no? Como digo, las administraciones también se están moviendo a la hora de conceder estas ayudas. Los consorcios han ido también, el consorcio ha ido pagando en alguno de los casos. Entonces, tenemos que llegar nosotros sobre todo a donde no están llegando el resto de administraciones, y ser más rápidos. No podemos estimar una cantidad, todavía tenemos que hacer este pequeño estudio. Desde luego, esta moción lo que plantea es instar a nuestros órganos a implementar estas medidas urgentes, una normativa de desarrollo y la incorporación, por supuesto, del crédito. En la moción como tal no se incorpora el crédito, sino que instamos a los órganos a incorporar este crédito con la mayor celeridad posible. Alcalde, Joaquín Calleja, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, buenos días. Muy buenos días. Bueno, tú antes ya lo introducías, ¿no? Que con cómo están cambiando las cosas desde el punto de vista climatológico, Pilar, lo que está claro es que hay municipios que están bien cerca de ríos, bien cerca de barrancos, bien en unos entornos naturales determinados, que van a tener que adaptarse y que van a tener que destinar dinero a protegerse. En este modelo de trabajo a mí me parece que es el que hay que desarrollar, es decir, el modelo de coordinación entre responsables públicos, Confederación y Gobierno, pero el modelo de trabajo lleva a que haya unos datos claros, no manipulables, porque sobre los datos puedes hacer unas propuestas de trabajo, que ahí participan evidentemente los técnicos cualificados que saben ante estos datos qué propuestas serían las más eficaces y las posibles de realizar. Por eso es tan importante la capacidad de los técnicos para hacerlo. Y luego, a continuación, la gestión posible y rápida. La palabra que ha dicho el alcalde ha sido celeridad. Y aquí los políticos tienen una responsabilidad: juntarse, coordinarse y exigir después, evidentemente, a propia administración, a los propios que dependen de ellos, una celeridad en la rapidez de las propuestas para realizar. Y eso es su responsabilidad. Su responsabilidad es vigilar a la parte administrativa y a la parte técnica, pero dejarla trabajar, pero vigilar para que sea rápida y eficaz. Esa es la responsabilidad de la parte política, que es tan importante. Y ahí lo que se plantea muchas veces es: ¿tienen los técnicos suficientes? ¿Tienen las personas suficientes para desarrollar todo esto? Porque creo que la Confederación Hidrográfica tiene bastantes problemas de falta de personal, como otras administraciones, para desarrollar algunos aspectos y algunas de estas propuestas que se necesitan, que tengan celeridad. Esto es un tema que habría que reflexionar seriamente. No solo las grandes administraciones, ¿no?, tienen problemas de burocracia y burocratización, sino los pequeños ayuntamientos. Escuchábamos a un alcalde de un municipio que no es pequeño, pero seguramente necesitará más técnicos, y cuanto más pequeño es el municipio, menos secretarios, menos técnicos tienen, y por supuesto hay muchísimos municipios en Aragón que tienen técnicos y secretarios compartidos con otros ayuntamientos. Por tanto, tienen una enorme barrera de entrada a este tipo de ayudas, tanto posteriores a las condiciones climáticas que nos afectan, desde sequías hasta grandes danas, nevadas que destrozan municipios y un largo etcétera, como para aplicar medidas preventivas, que yo creo que es el lugar en el que deberíamos estar ya, porque sabemos que lo que estamos viviendo se va a volver a repetir. Y esas medidas que lo que deben prever y evitar son daños humanitarios, como el que vimos en Valencia, grandes tragedias, daños a personas, son las más complejas, que implican pasos muy difíciles de dar y que requieren mover a lo mejor zonas industriales que no están donde deberían, municipios que están cerca, en los que se ha construido cerca de zonas, barrancos, ríos que corren un grave riesgo y que implican una grandísima inversión, pero las vidas, lo sabemos muy bien y lo estamos debatiendo durante estas semanas, no tienen precio. Los costes son altísimos y bueno,
Este tipo de ayudas son fundamentales, son urgentes, pero debemos ya dar un paso más adelante para que las ayudas no sean a posteriori, sino que impliquen medidas de prevención. Jesús. Sí, bueno, que la burocracia tiene estas cosas, ¿no? Que cosas de ayudas y medidas que deberían ser inmediatas, pues nunca lo son. Y que a la vez se crea una red, por una parte, para hacerlo todo más objetivo, para que no haya corrupción, para que sea un sistema limpio, pero esa propia red ha ralentizado todo, ¿no? Entonces es cuestión de encontrar el equilibrio, y me parece a mí que no lo encontramos, ni tiene pinta que vaya a estar cerca ese equilibrio, ¿no? Pero es una pena que cuando pasan cosas y hay voluntad de ayudar, que luego no sea del todo eficaz. Antes de que terminemos la tertulia, un asunto más también, yo creo que interesante. Este año se cumplen 600 años de la llegada del pueblo gitano a tierras españolas. Las primeras que pisaron fueron las de la Corona de Aragón, precisamente. Y esta tarde, diversas instituciones, como la Diputación de Huesca o el Gobierno de Aragón, van a celebrar actos conmemorativos para reivindicar la igualdad de oportunidades, para celebrar los avances y también para denunciar el racismo que todavía sufre el pueblo gitano. En el Pignatelli, en Zaragoza, estará Tamara Clavería, es la directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Aragón. Hola Tamara, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Siguen siendo los valores y las tradiciones del pueblo gitano desconocidos? ¿Siguen siendo foco de prejuicios, de estereotipos? ¿O esto ha cambiado en los últimos años? Bueno, se van mostrando avances. Es cierto que se está trabajando, ¿no?, a nivel de colaboración, de sinergias, porque está claro que de alguna manera estamos en un momento de reflexión a nivel social. Se conmemoran los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la península, y en ese sentido una clara reivindicación es que existe un desconocimiento muy generalizado de lo que forma parte de la historia y la cultura del pueblo gitano. También desde una apuesta diversa, ¿no?, porque el pueblo gitano es un pueblo, una comunidad diversa. Y en ello estamos un poquito trabajando este año, ¿no?, mostrando una imagen mucho más positiva, mucho más de alguna manera inmersa al conjunto de la sociedad, porque la comunidad gitana está participando activamente en la sociedad y sin embargo todavía queda mostrar una imagen mucho más participativa y más positiva de ella. Por hablar de lo positivo que decía usted, avances que ha habido en los últimos años, cosas concretas, tangibles. Bueno, cada vez de alguna manera hay una mayor percepción de la participación de lo que viene siendo la propia comunidad gitana, ¿no? Hay muchísima más promoción educativa, hay más interés en ese sentido de participar activamente y también desde un enfoque mucho más positivo, ¿no?, de acercamiento a la diferencia, de un enfoque intercultural, porque hoy en día existe un contexto en el que de alguna manera la interculturalidad tiene que dar un paso positivo, ¿no? Y yo siempre digo, la diferencia no nos puede alejar, sino más bien acercar, ¿no?, enriquecernos y formar parte todos de una sociedad. Ahora le pregunto por lo malo, por lo negativo. ¿Qué diferencias, qué desigualdades, qué prejuicios, qué sigue sin estar lo suficientemente bien? Tamara. El mayor prejuicio de alguna manera es el desconocimiento, ¿no? El no conocer o tener un conocimiento muy sesgado de lo que es la comunidad gitana. Entonces yo diría que el mayor prejuicio es el desconocimiento, porque está claro que cuando conocemos nos acercamos y los prejuicios aminoran. Ya. ¿Y ese desconocimiento en qué se concreta exactamente, Tamara? Pues este año está siendo un año de muchísima reivindicación, porque pese a llevar 600 años en la península, esta cuestión no se estudia en los centros educativos, no forma parte de alguna manera del currículum. Y es importante, ¿no?, conocer que hace 600 años el pueblo gitano lleva aquí en la península y ha realizado sumas aportaciones y forma parte de la sociedad. En ese sentido siempre estamos muy agradecidos, ¿no?, porque la labor de los medios de comunicación es fundamental, es mostrar una imagen mucho más diversa, mucho más positiva, más allá del folclore, más allá del quizá las noticias que encontramos más ligadas a la exclusión, a la pobreza. Hoy en día la comunidad gitana está dando pasos gigantescos, ¿no? Y es importante también reconocerlo. Tamara Clavería, directora territorial de Secretariado Gitano en Aragón, muchísimas gracias. A
A ustedes, siempre agradecida, gracias. Muy buenos días. Pilar, que levantabas la mano por aquí cuando has escuchado la palabra educación. Sí, no, es que me encanta oír a Tamara Clavería esta mañana, es decir, esa noticia que me reconforta, me voy a ir muy contenta de la radio. Sí, porque habías empezado enfadada. No, enfadada, no. Sí, es que todas las cosas que nos traes son tan asquerosas. Pero bueno, es que la realidad tiene las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, me suena mucho el apellido Clavería, supongo que tiene una historia ese apellido, una historia que yo conozco bien. Y me encanta oírlo hablar porque yo recuerdo cuando fui directora provincial de educación a partir del año 83, uno de los proyectos que más me gustó, que más me ilusionó, fue justamente la integración de los niños gitanos en la escuela ordinaria. Tuvimos que desmontar la Kerma Jaricali, tuve una colaboración importante del Ayuntamiento de Zaragoza y un técnico extraordinario que era Jacinto Las Heras, y escolarizamos a los niños en escuela normal, porque creíamos, y ella lo ha dicho, que la educación es la clave del progreso y del cambio. En la medida que los niños estaban escolarizados normales, tuvimos que hacer unos apoyos específicos a esos niños, porque cuando hay descompensación y cuando hay desigualdad hay que hacer políticas desiguales para compensarlos. Tuvimos que hacer también una educación muy importante, le hicieron muy bien desde el Ayuntamiento y Jacinto Las Heras con las familias, para que entendieran eso bien. Y en la medida que los niños han ido a la escuela y han progresado en la escuela y han podido terminar sus estudios, primero a la enseñanza básica, pero también han ido a enseñanza universitaria, es decir, recuerdo una mujer extraordinaria que es Isabel Jiménez, que ahora preside la Sabina, que es una de las mujeres que también comenzó desde allí, y ahora veo a Isabel Jiménez, veo a Clavería, y les veo hablar así, y digo, pero qué maravilla cómo ha evolucionado las personas, las mujeres del pueblo gitano, cómo además entienden perfectamente cuáles son las claves de desarrollo de su pueblo, y cómo lo que piden realmente a la sociedad es que los comprendamos, los entendamos, los conozcamos y vemos la importancia que tiene el pueblo gitano en el desarrollo de nuestro país y en este caso de Aragón. Por eso es una noticia que cómo te agradezco que yo pueda hablar de ella, porque es gratificante el proceso de cambio que se ha producido en estos años. Eva. Sí, bueno, el reto que les queda por delante todavía reside en buena parte, sobre todo en la alfabetización, ¿no? Y en evitar la segregación que sigue estando ahí. Pero la evolución ha sido muy alta. Y es cierto lo que escuchábamos decir a Tamara, que buena parte de los prejuicios residen todavía en el desconocimiento de la realidad del día a día de la cultura gitana y ojalá muchos más pudiésemos acceder a ella, ¿no? Porque tiene ritos que son maravillosos y divertidísimos, aparte de, bueno, ella lo ha dicho, no somos solo folclore, es cierto, pero en su folclore también contiene la risa y la emoción, y valores y familiares muy interesantes que yo aprendí. La familia para el pueblo gitano era muy importante. Jesús, ¿algo sobre esto? Sí. Bueno, que España en los 80 realmente era una sociedad muy monocultural, ¿no? De alguna forma. Y es verdad que, hay, como bien contaba Pilar, se ha hecho mucho por su integración. Yo personalmente creo que está bastante conseguida o totalmente conseguida, y que ahora en un escenario tan multicultural, pues yo creo que más que nunca se les ve como una parte muy, muy original, ¿no? Que llevan aquí, es verdad, que llevan siglos y es parte de la sociedad. Y yo creo que eso sí que se ha interiorizado ya por todo el mundo. Por cierto, antes de que terminemos, que estábamos comentando aquí, como tenemos un oído en el... No te quiero enfadar, Pilar, no te quiero enfadar, pero como tenemos un oído en el Congreso de los Diputados, de momento parece que sin ningún anuncio especialmente relevante por parte del presidente del gobierno. Ya decimos que parece que va a ser una mañana larga, pero ahí sigue hablando Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, en la tribuna de oradores, sigue interviniendo en estos momentos. Privadas, como por ejemplo la de Quirón, en apenas 6 años. Hasta el punto, señorías, y ahora mismo hasta el punto de que hoy con uno de los temas que Sánchez quería abordar, que es el de la prestación de servicios públicos, por ejemplo, uno de ellos, la sanidad en las comunidades autónomas. Así que vemos esa dualidad en los debates que decíamos al principio que quieren poner sobre la mesa tanto el gobierno como la oposición, el gobierno con estos asuntos y la oposición con los otros, con los de la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me enfado, lo que pasa es que no me gusta la
política cómo se está desarrollando. Es decir, pero no me enfado, es decir, lo que pasa es que me gustaría, es decir, bueno, pues quizá por mi compromiso, por mi historia, que se trabajara de otra manera y que se hiciera una política de otra manera. Y por eso no me gusta esta política que algunas mañanas tenemos que comentar, porque es una política chinchorrera y desastrada y que no sirve para nada. Es decir, pero no es enfado, simplemente digo que no me gusta y que quiero otra forma de hacer las cosas. Vamos terminando, vamos con la banda sonora del día, los mensajes de los oyentes. A ver si adivinas, Pilar, quién ha elegido esta mañana la banda sonora. ¿Se ha elegido Jesús o Eva? Seguro que Eva. ¿Cómo me conoces, Pilar? Yo puedo decir una cosa final. La vas a decir aunque no puedas, o sea que... Es que yo quiero felicitar a Jesús Morales porque hizo una intervención bellísima que a mí me emocionó cuando lo leí, cuando celebraron ¿cuántos años de 20 minutos? 25 años de 20 minutos ante el rey y recordando la historia, recordando una historia preciosa de un niño que tiene un autógrafo del rey y que realmente el rey dijo, yo lo hice, y dice Jesús, claro, yo no miento, yo soy periodista y no miento. Me encantó, felicidades, Jesús. Muchas gracias. Te pregunto por el aniversario, Jesús, pero antes, ¿qué has elegido, Eva, y por qué lo has elegido? Bueno, un poco de rock para terminar, que a ti te gusta, Javi, acabar siempre bailando. Me decía Olivier que me suba a la mesa para defender la canción. Venga, pues súbete, Eva, súbete. Me encantaría verte en la mesa, ¿eh? Sería una buena terminación de alegre. Sí, oye, además podríamos comprobar si nos sube esto. Si nos suben las visitas al canal de YouTube, que el tertuliano que pone la canción se suba a la mesa a defenderla, lo podríamos repetir. Pues yo, perdona, pero no me pienso subir a la mesa porque me caeré y si me rompo algo ya es un poco peligroso. Bueno, pero a Jesús sí que lo podríamos subir. Bueno, escuchad, hablar para no decir nada, que es lo que venimos debatiendo en la tertulia, lo que acaba de comentar Pilar y lo que además, en homenaje al periodismo, pues que aquí hablemos para decir cosas. Hemos escuchado a muchas personas que no han dicho nada, muchos de nuestros representantes y otros que sí. Ha habido intervenciones muy valiosas hoy en la tertulia, la mayoría procedentes de la sociedad civil, que cuando decimos hablar para no decir nada, pues nos vamos de fiesta. Hasta no quedar nada y volver a empezar otra vez donde llega la gente. Hablar para no decir nada. Siguiendo con el aniversario, ¿qué pasa, Olivier? Nada, absolutamente. Estabas haciendo unos gestos raros. Porque digo, no sé si es un ritual. A la hora de sociedad civil, hablar y demás, yo ya iba por los mensajes de los oyentes. Dale. Me puede llevar, ¿no? Natalie nos pregunta, nos interpela, ¿no? ¿No pensáis que la mala acción política a posteriori de la Dana por Mazón y el Partido Popular han hecho que el Partido Socialista salga muy bien parado de sus responsabilidades frente a la tragedia? Se pregunta si algún día pues se hablará de los fallos por parte del gobierno central por esa tragedia. Es la opinión de Natalie que lanza esas preguntas. Pero nosotros también hemos preguntado por esos productos de la tierra, aragonesas, denominaciones de origen, y Marimar nos dice, bueno, para mí todos los productos de Aragón serían merecedoras de la denominación, igual ya lo son, pero la borraja, el azafrán, la miel, las olivas... ¿Qué es lo que pasa? Que luego se ha dado cuenta que se le ha quedado corto un mensaje y ha mandado otro diciendo fardeles, frutas de Aragón, dulces como las piedras del Ebro, adoquines, guirlache, en fin, todo eso. Bueno, el que habló el otro día y dijo algo fue precisamente el rey, ¿no? Ahora que lo decía Pilar, dijo el rey, este periódico es un ejemplo de compromiso y servicio a la sociedad. Pocas cosas mejores se pueden decir, ¿no? Bueno, a ver, Jesús, fue súper bonito. Tuvimos el jueves pasado el 25 aniversario del periódico y vino el rey a presidirlo, ¿no? Que fue todo un honor para nosotros. Y, en fin, gracias, Pilar, por lo que me comentabas. Sí que ante él, que él no se lo esperaba, recordé una anécdota que él estando en la Academia General Militar, ¿no? Y yo teniendo 10 años, pues me lo crucé en César Alierta, en concreto, volviendo del colegio hacia casa, ¿no? De corazonistas. Y nada, y realmente me acerqué a él, le pedí un autógrafo, me sentó en su mesa, me empezó a preguntar de todo, ¿no? Y ese autógrafo lo guardé y se lo enseñé ahí en el momento, ¿no? Entonces, un poco para hablar de la cercanía que tiene este rey, que demostró, él tenía 18 años, yo tenía 10, y como lo ha demostrado en Valencia, ¿no? Y sí es verdad que él dijo que no recordaba el momento, pero que sí, al ver el autógrafo, quedaba fe que tanto la firma como la letra era suya,
sí que dijo que la firma había cambiado, porque es verdad que el autógrafo ponía Príncipe de Asturias y ahora es Rey de España. Pero fue muy bonito, habló muy bien del periódico, dijo que era lector, que para mí que el Rey de España diga que es lector del periódico que dirijo ya creo que es todo dicho, ¿no? Y realmente estamos muy agradecidos por cómo se comportó con el periódico. Bueno, pues aquí vamos a dejar la tertulia con esta felicitación a Jesús Morales y al 20 minutos, evidentemente, a la mucha gente que hace el 20 minutos posible. Por cierto, ahora a la vuelta, a las 10:05, tenemos tertulia internacional con Enrique Serveto desde Bruselas y con Eduardo García desde Argentina. Entre otras cosas, vamos a hablar de que Bélgica plantea incentivar que los belgas de 17 años hagan el servicio militar. ¿Qué os parece? ¿Lo copiamos o no lo copiamos, Pilar, en España? Tenéis temita. Tenemos Pues no temita. lo sé, no tengo criterios sobre eso. Habría que estudiar muy bien cómo hacerlo, de qué manera. Es decir, tomar decisiones sin conocer los datos. 2.000 euros al mes me escribe por aquí. Claro, 2.000 euros al mes. Es que tomar decisiones sin conocer los datos a mí me cuesta. Yo quiero tomar decisiones sobre datos, porque las demás son como brindis al sol, ¿sabes? O sea, a mí soy mujer de datos para tomar decisiones de acuerdo con ellos. Jesús, ¿recuperamos o no? Bueno, a ver, yo me libré de la mili, o sea que sería mal. Y supongo que tú también, ¿no? Yo también. ¿Y tú también? Yo también. Pues yo la tenía que hacer en Bélgica y fui la última en el 94. Me libré exactamente por 2 meses. Habría que ver el Mirando contenido vuelvas. del servicio militar. La madurez de los jóvenes de 17 no es la de hace 50 años. Eso hay que valorarlo también. Datos. ¿En qué medida serviría? Datos. Ahora se lo vamos a preguntar a Serveto, que por cierto me ha mandado un mensaje que está escuchando la tertulia desde hace rato. O sea, y se lo están pasando. dándoos la estupendamente, razón, ¿no? llevándoos la contraria, con alguna cosa, etcétera, etcétera. Ahora hablamos con él y con Eduardo. Que vaya bien la mañana. Pilar, Feliz Eva, día. Jesús, Gracias. buen día, buen miércoles. Buen Hasta día ahora. a todos. Domingo por la tarde encerrados en la cárcel que acaba nuestra noche de acción. Nos controla la policía colocados hasta arriba. Es como una obsesión. ¿Dónde estás? ¿Dónde has dormido? Otra vez con tus amigos. Es lo único que sabes hacer. Hablar para no decir nada. Bailar hasta el amanecer. Beber hasta no quedar nada. Y volver a empezar otra vez donde llega la gente. Hablar para no decir nada. Bailar hasta el amanecer. Beber hasta no quedar nada. Y volver a empezar otra vez donde llega la gente. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Hola, Elena Perdomo. Hola, Pepín Banzo. Somos el Sótano Mágico. ¡Que no nos conocéis! ¡Anda, tira! Pues estamos considerados una de las mejores salas del mundo. Y estamos en Zaragoza, en la calle San Pablo 43, enfrente de la iglesia. Tenemos shows familiares y shows para adultos. Podéis verlos en nuestra página web. elsótanomágico.com. ¡Os esperamos! 30 años haciendo grande lo rural. El 15 y 16 de noviembre vuelve la Feria de Productos y Servicios del Medio Rural de Agua Viva. Productos locales, artesanía, maquinaria, actividades y el mejor ambiente. Ven a celebrar 3 décadas de tradición, innovación y futuro. Feria de Agua Viva, 30 años creciendo con nuestro territorio. Agua Viva te espera. No faltes a su 30 aniversario. La provincia de Huesca vuelve a ser reconocida como el mejor destino de aventura en Europa. Y ahora vamos a por el mundo. Busque, compare y si encuentra algo mejor, bótelo. Tu provincia Huesca la magia. Son las 10 de la mañana. Y
Y vamos, Ana, con una noticia que acabamos de conocer, noticia de última hora, ¿no? Sí, estamos pendientes de una comparecencia del presidente del Gobierno aragonés, de Jorge Azcón, dentro de unos minutos, después de la reunión esta mañana del Consejo de Gobierno del Ejecutivo Autonómico. En esa intervención, el presidente va a avanzar un nuevo proyecto de centro de datos en nuestra comunidad. Será una nueva inversión tecnológica que, como decimos, conoceremos en detalle dentro de unos minutos. Además, hoy estamos pendientes de las diputaciones provinciales. En estos momentos, el equipo de gobierno de la Diputación de Teruel presenta su propuesta de presupuesto para 2026. Eva Lázaro. Partido Popular, Teruel existe y Partido Aragonés dan a conocer su propuesta hasta ahora después de unos presupuestos que para este año han sido los más altos de la historia, con 100 millones de euros, de los que casi una cuarta parte iban destinados directamente a los ayuntamientos de la provincia. Es previsible que continúe esta línea en los presupuestos de 2026, en los que también se incluirán el plan de obras y servicios, el plan de empleo, un plan de vivienda, partidas para arreglo de carreteras o para hacer sondeos y arreglo de suministro de agua potable, y para continuar con proyectos como la ampliación del Museo de Teruel. También la Diputación Provincial de Huesca va a presentar hoy sus presupuestos a mediodía, y a las 11 se celebra pleno en la Diputación Provincial de Zaragoza. Hablamos también de los problemas asociados al cambio climático y el reto de mejorar la sanidad en las poblaciones fronterizas del Pirineo. Son los asuntos que están centrando el plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, que se reúne a partir de las 2 de esta tarde en la ciudad francesa de Toulouse. Huesca, María Ángel Pérez. En él participan representantes de los 7 territorios que integran el consorcio, entre los que se encuentra Aragón. Asiste el director general de Relaciones Institucionales, Miguel Ángel Lafuente. Le escuchamos. Los problemas que tiene la sanidad dentro de ese ámbito y las soluciones que tiene que haber dentro de ese ámbito. La movilidad del personal sanitario, instalaciones, posibles viviendas para el ámbito sanitario, todas las soluciones que se prevén ante un macizo montañoso, con unas carreteras de montaña, con unas comunicaciones de montaña y con unos pueblos de montaña. Recientemente las regiones de Occitania y Cataluña firmaban un acuerdo para que las ambulancias puedan cruzar la frontera en caso de emergencias. Este es el primero de 5 acuerdos que cubrirán todo el territorio, incluido Aragón, aunque todavía habrá que esperar. Y en el Congreso de los Diputados sigue la sesión de control al Gobierno central. Sí, el sustituto de Carlos Mazón al frente de la Comunidad Valenciana y la actual situación de la legislatura han centrado la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que continúa hasta ahora. Sánchez ha pedido al líder de Vox, a Santiago Abascal, no pactar con el PP en Valencia y que se convoquen elecciones para decidir el nuevo presidente autonómico. Lo escuchamos. Desde esta tribuna le vuelvo a exigir, no al señor Feijóo, porque claramente, pero al señor Abascal, que no pacten con la derecha y que vayan los valencianos y valencianas a elecciones, que no quieren más dosis de negacionismo, lo que quieren es cambiar el rumbo. ¿Y del deporte? En deportes tendremos un nuevo entrenador en la Sociedad Deportiva Huesca, entrenamiento del Real Zaragoza y 2 citas también esta tarde. Guillermo Coscolla, buenos días. Interesante jornada de miércoles la que tenemos por delante, Ana, Javi. A las 11 de la mañana, entrenamiento de la Sociedad Deportiva Huesca en la base aragonesa de fútbol, con la previsible presencia de John Pérez Bolo dirigiendo su primera sesión al frente del equipo alto aragonés. 10 minutos después, a las 11:10, en la Ciudad Deportiva, primer día de trabajo en el Real Zaragoza, pensando en el partido del domingo a las 9 de la noche en el Ibercaja Estadio ante la Sociedad Deportiva Huesca. Y para la tarde, a las 8, 2 partidos. Casa de Monzaragoza, Nortosis de la FIBA Eurocup en el pabellón Príncipe Felipe, y en el pabellón turolense de los Planos, Pamesa Teruel Voleibol Maccabi de Tel Aviv de la Challenge Cup, que se podrá ver en Aragón Deporte, igual que el baloncesto, que además se podrá ver en Aragón TV, y lo contaremos en la sintonía de la Marea Roja de Aragón Radio. Pues lo escucharemos, como siempre. Sí, señor. Ahora tertulia internacional. Vamos a poner la mirada en cómo están las cosas en el mundo. 10:04 de la mañana. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. We will make America great again. When the night is dark, we must hold fast to our compass. United Kingdom formally recognizes the Australia will recognize the state of Palestine. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Wants peace. Europe wants peace. Who is the only one who wants war? Мирным, свободным. Putin will fail, and Ukraine and Europe will prevail. Not war, not war, just peace. Just peace, no crazy war, no crazy war, no crazy war. Peace forever. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande.
Que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! De un mundo perdido. Soy el rey de destrozaré. Toda la casta es de mi apetito. Make Argentina great again. Abrimos ya tiempo de tertulia internacional, las voces de algunos de los líderes mundiales que nos recuerdan que los miércoles a esta hora analizamos cómo está el mundo más allá de nuestra comunidad autónoma, pero eso sí, con sobre todo periodistas, también analistas, politólogos, sociólogos aragoneses que tenemos repartidos por buena parte del mundo. Esta mañana con Enrique Serveto, corresponsal de ABC en Bruselas. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas. Y con Eduardo García, politólogo, Descifrando la Guerra. Eduardo, desde Argentina, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué cuentan los periódicos por allí? Edu. Pues mira, me salto rápidamente el protocolo y en lugar de hablarte de los periódicos en Argentina, vamos a hablar un poquito de su vecina andina, de Chile, que estuve hace unos días por allí, estuve pasando el fin de semana, porque este domingo votan presidente y aunque no parezca lo mismo que en Argentina, que se respira y se come y se cena y se desayuna política, en Chile hay un ambiente bastante más tranquilo, pero allí el oficialismo de la gran coalición de izquierdas chilena, que engloba pues desde el socioliberalismo hasta el Partido Comunista, se juega su reelección con Janet Jara, que es su candidata del Partido Comunista, frente a numerosos candidatos de derecha que, como en las encuestas estaban muy igualados entre todos, no lograron un acuerdo, se presentan por separado para ver quién pasa a segunda vuelta y sea quien pase de segunda vuelta de entre la derecha chilena, que está José Antonio Cast, más de la derecha radical, Johannes Kaiser, que es más anarcocapitalista, Evelyn Matei, que sería más como el Partido Popular Español. Cualquiera que pase de entre ellos partirá como favorito en esa segunda vuelta, a la que, entiendo yo, según todas las encuestas, la izquierda con Janet Jara también tendría que estar presente. También hay algún candidato por ahí más cercano al evangelismo, como Franco París, y en fin, unas elecciones muy interesantes las de Chile, que son evidentemente en los periódicos de allí, del vecino andino de Argentina, pues no se habla de otra cosa porque se juegan su futuro político, aunque muy probablemente lo van a decidir no tanto este domingo, sino dentro de 4 semanas en la segunda vuelta. Ajá. Y por Bélgica, en Bruselas, ¿qué lees esta mañana en los periódicos mientras desayunas? Enrique. Nada especial, nada nuevo en realidad. La vida en Bélgica es bastante, no diré apacible, monótona, monótona, aburrida. Efectivamente, porque hoy una de las cosas que hay en la portada de Le Soir es que han encontrado una persona muerta y no han dicho, en un barrio de Bruselas, y no han dicho qué es lo que pasa. Es verdad que llevamos una temporada en la que en Bruselas son muy frecuentes los tiroteos y bueno, es un problema creciente, es verdad. Pero vamos, me interesa más la política europea porque además este mes el pleno del Parlamento, en vez de ser en Estrasburgo, es en Bruselas. Y es muy interesante porque mañana se espera una intervención muy crucial de la presidenta de la Comisión Europea para ver si consigue apaciguar los ánimos en el Parlamento. Sabes que en la Unión Europea los presupuestos no se aprueban todos los años porque si no sería una cosa demasiado dramática. O sea, el presupuesto es para 7 años, que incluso sobrepasa los 5 del mandato de la Comisión. Entonces, eso no evita que haya muchas tensiones, pero claro, son tensiones que se multiplican por 7. Y bueno, pues esta vez la presidenta ha decidido que va a darle una movida, un meneo tremendo a los presupuestos. Normalmente, hasta ahora, el 30% del dinero era para la política agrícola y el otro 30% era para la cohesión y el 30% para todo lo demás. Y la presidenta ha decidido que no, que ahora el 60% va a ser para todo lo demás, el 30% para política agrícola y de cohesión juntas, y además las va a devolver en parte a los gobiernos, es decir, que no serán política comunitaria, con lo cual el Parlamento está muy enfadado. La presidenta les tiene que convencer de que es necesario que, si quieren que la Unión Europea tenga nuevas políticas, pues necesitará
nuevos presupuestos y más dinero para invertir pues en defensa, en otro tipo de cosas, ¿no? Ya. De todos modos, Enrique, tú decías que te interesa más sobre todo el europeo, normal, evidentemente mucho más relevante, pero ha habido un tema estos días interesante en Bélgica, ¿no? Lo comentábamos ahora, creo que estabas escuchando además al cierre de la tertulia, vamos a decir, normal, la convencional, la de cada día, la de actualidad, no la internacional. La que bailan encima de la mesa. Esa, efectivamente. 2.000 euros a los jóvenes por hacer la mili, se ofrece en Bélgica. Sí. Bueno, no es una mili, digamos, es un periodo de formación y tal. Es que, claro, Bélgica es un país pues pequeño. Y pues sí, claro, si tú te pones a mirar ahora mismo, tienen 35.000 militares entre todo. Claro, 35.000 militares ahora mismo ni siquiera es relevante a la hora de poder intervenir en alguna operación de la OTAN, ¿no? Y bueno, pues pensábamos que podíamos vivir así con cierta seguridad. Yo lo he contado alguna vez, Bélgica es un ejemplo en el que a ellos les costó entrar en una guerra que no querían para defender la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es un país donde esto de la defensa, hay cierta sensibilidad. Y bueno, pues el gobierno ha decidido dar este paso, que está bien, que es voluntario, no significa la reintroducción del servicio militar como han hecho algunos países. Por ejemplo, Letonia lo ha reintroducido. En Bélgica han optado por esto. Ya veremos, o sea, me parece que hablaban de 170.000 jóvenes de 17 años que han recibido ya esta carta, o la estarán recibiendo. No voy a aplaudir mucho Correos belgas, porque aunque soy amigo del cartero que viene a casa, pero Correos belgas no funciona muy bien. Pero bueno, ya habrán recibido la carta, yo estoy seguro. Ya veremos cuántos contestan, ¿no? Ya veremos cuántos responden. Eso va a ser interesante ver hasta qué punto ahora la sociedad está dispuesta a hacer digamos, no es un sacrificio, porque bueno, pues 2.000 euros netos tampoco está mal, pero esto vamos a ver cómo responden. Parte digamos, ¿no? Parte el desarrollo normal, no sé si profesional o académico de las personas, o puede partirlo, ¿no? Os pregunto, no si vosotros cogeréis los 2.000 euros y haréis el servicio militar en Bélgica, pero sí que, Edu, aquí lo que vemos, como decía Enrique, hay algunos países que están reintroduciendo el servicio militar obligatorio, hay otros que lo ponen de esta manera con incentivos, de fondo la creación, por ejemplo, del ejército europeo, en fin. ¿Cómo ves este tema del servicio militar, Eduardo? Me parece muy difícil de introducirlo en las sociedades europeas, porque las sociedades europeas se han acostumbrado durante varias décadas a la ausencia de los conflictos, no porque no existieran en el mundo, ¿no? Es decir, conflictos había, y guerras ha seguido habiendo, nunca ha habido una década sin guerras en el mundo, y de hecho los países europeos han estado involucrados en algunas de ellas, lo que pasa es que era fuera de sus fronteras, ¿no? Lo que ocurre es que, no sorprendo a nadie si digo que la guerra de Ucrania cambia el paradigma para las sociedades europeas, pero de una forma, creo, por parte de muchos gobiernos equivocada. Es decir, yo creo que el espacio para, entendiendo que Europa tiene que apostar por algún tipo de rearme, ¿no? Un rearme, eso sí, que vaya acompañado con autonomía estratégica, que estoy dando más bien mi opinión, pero un rearme que vaya con autonomía estratégica con respecto a Estados Unidos, que además sabemos que eso va a llevar unos cuantos años, porque Europa tiene una dependencia con respecto a la tecnología militar y satelital de Estados Unidos que no se puede solucionar en cuestión de 1 o 2 años. Pues no es solo una cuestión de poner dinero, ¿no? Sino sobre todo poner dinero en inversiones, en la creación de un parque industrial propio de ese tipo de tecnología militar avanzada, para llegar eventualmente a disponer de ella de manera independiente, ¿no? Y considerando además que el propio Estados Unidos va a intentar que tú no desarrolles esa tecnología, porque en la política internacional, pues tener aliados que te necesiten, que dependan de ti, pues siempre es un punto a favor, ¿no? Pero en cualquier caso, esta idea del rearme acompañada con la cuestión de los servicios militares, pues es difícil de introducir en las sociedades europeas. Primero, porque la cuestión de la amenaza rusa, si bien puede tener algo de sentido, sobre todo en los países bálticos, ¿no? A medida que te mueves más hacia el este de Europa, cuando te acercas más a la Europa occidental, pues la realidad es que es difícil presentarla por parte de los gobiernos europeos como una amenaza real, factible y tangible, porque
Rusia, con las declaraciones de sus propios gobiernos, con los planes, ¿no?, que el Estado ruso, pues que hemos conocido el Estado ruso durante décadas, es difícil pensar que Rusia sea una amenaza real, tangible para la seguridad directa de los países de la Europa occidental, ¿no? Entonces hay ahí como una grieta entre lo que los estados europeos, sobre todo los de la Europa occidental y central, quieren convencer a sus ciudadanos que tienen que hacer, y la amenaza real que creo que perciben estos propios ciudadanos, y por consiguiente el incentivo que tienen de hacer el servicio militar, que siempre va acompañado ese incentivo de sentir una amenaza real, ¿no? Entonces es una cuestión que tiene varias capas, que está conectada con la cuestión del rearme, pero que en cualquier caso creo que hay una separación importante entre la realidad y lo que los estados europeos creen que significa Rusia para su propia seguridad. Enrique, ¿tú cómo lo ves? Bueno, no exactamente igual. Lo que pasa es que claro, hay que añadir que esto es como los seguros de incendios. O sea, el seguro de incendios tú lo haces cuando tienes la casa perfectamente. No puedes esperar que firmar el seguro de incendios cuando ya se ha incendiado. Y es verdad que Rusia, en términos económicos, pues es un país un poquito, pero muy poco. O sea, es más, digamos, es más rica Italia que toda Rusia, por decir eso. O sea, que digamos que su capacidad económica para resistir una guerra pues tiene sus límites, y espero que las sanciones europeas lo demuestren. Pero también tiene armas nucleares, claro. Entonces, el asunto del rearme es una de estas cuestiones de luces largas en la política, ¿no? Las armas y los recursos militares, son buenos si los tienes cuando los necesitas. Y muchas veces, además, el hecho de tenerlos va a ayudar mucho a que no los necesites, porque eso es lo que se llama disuasión, ¿no? Y por eso yo creo que los países que están tomándose en serio esta situación hacen bien en organizarlo, en hacerlo de forma sistemática, efectivamente también con intención de tratar de reducir esa brecha tecnológica que tenemos con Estados Unidos y con China en estos aspectos, y que, sí, como decía Edu, eso no se puede resolver ni pagando más, ni mañana, eso necesita tiempo. Y cuanto antes empecemos mejor. Y bueno, y con respecto al servicio militar en concreto, es curioso porque el servicio militar es una expresión, digamos, de la llegada de la democracia, digamos. No se podía decir en esos términos, pero vamos, digamos, el paso de ejércitos profesionales, feudales, a la defensa de la sociedad, es decir, que es el pueblo el que se hace cargo de la defensa, de su propia defensa. Eso se ha interpretado toda la vida como uno de los elementos esenciales de la democracia, porque al final los ejércitos privatizados acaban interfiriendo en el poder. En la antigüedad, ahora eso es un poco más complejo, pero vamos, que el servicio militar era un avance hacia la democratización de la sociedad, la participación del pueblo entero en el gobierno y la defensa. Y bueno, el problema es que efectivamente las sociedades se han vuelto pues mucho más comodonas, viven en el confort de la paz que nosotros en Europa sí que hemos conocido ya desde hace más de 70 años, ¿no? Y eso en la Europa comunitaria, quiero decir. Y eso pues efectivamente ha ablandado muchas sensibilidades, claro. Oye, Enrique, por cierto, que lo cuentas esta mañana en ABC, España, uno de los 4 países con derecho a reubicar inmigrantes. Esto sí, a partir de que entre en vigor el nuevo pacto migratorio. Sí. Esto, ¿qué quiere decir? Y sobre todo, ¿es la respuesta definitiva de Europa al reto migratorio que tenemos ante nosotros, y que España evidentemente sufre en primera persona por ser puerta con África? No es. La solución definitiva no existe. La migración tiene características multisectoriales, o sea, tiene que ver con el hecho de que nosotros no crecemos demográficamente, es decir, no tenemos niños, y tiene que ver que necesitamos a los emigrantes, eso es una evidencia. Y bueno, pues ahora mismo en la Unión Europea
realiza distintos intentos para no regular, sino sencillamente tratar de organizarlo, ordenarlo de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, el último pacto migratorio que trata de sencillamente pues de dirigir un poco un fenómeno que no se controla, y se da por hecho que habrá países que reciben más inmigrantes, y entonces pues cuando llegue un punto en el que está saturado, pues los demás le tienen que ayudar. Eso es sensato, pero en el caso de España tiene una segunda consideración, que es que siempre y cuando tú cumplas con las normas que te obligan a quedártelos, porque por ejemplo, pues es que lo que sucede en España es que prácticamente todos los que llegan, salvo los menores, todos los jóvenes mayores de edad que llegan de África, en cuanto llegan a España, les dan un bocadillo y haz lo que quieras. Y lo que quieren es irse, y se van a Francia, se van a Bélgica, se van a Alemania. Entonces eso significa que te desautoriza para pedir la ayuda de otros, porque tú no cumples, porque estás dejándolos marchar de mala manera. O sea que el tema tiene los dos los dos enfoques, ¿no? Eduardo, ¿qué te parece el planteamiento? No, en general, por darle un diagnóstico más político, ¿no? La cuestión migratoria a mí me parece muy interesante porque está remoldeando las comunidades políticas en los países europeos. Es decir, para sectores importantes del electorado europeo es el tema principal, y el hecho de que ese sea el tema principal hace que crezcan partidos políticos que ofrecen soluciones, a mi juicio, inviables, a mi juicio también inmorales, pero sobre todo inviables, y altera totalmente las comunidades políticas de estos países, ¿no? Yo parto siempre que hablo de la cuestión migratoria de una premisa sencilla, que es que la migración, en tanto fenómeno económico, y por cierto, ya en el siglo XXI también un fenómeno ecológico, es sencilla y llanamente inevitable. Es decir, no hay forma de evitar los flujos migratorios, no hay forma de evitar que Europa sea dentro de 50 años étnicamente distinta a como es hoy. O sea, eso es una cosa que simplemente va a ocurrir, no se puede evitar, no se puede impedir, y por lo tanto las sociedades europeas lo que tienen que hacer es reacomodar sus propios sistemas económicos para amoldarse a una realidad que va a ser dentro de 50 años de un porcentaje de población que hoy ni siquiera está dentro de los países europeos, mucho mayor, y va a tener que tener parques de vivienda para acoger a varios millones de personas, va a tener que reconfigurar su modelo laboral para que estas personas encuentren trabajo y se puedan insertar en la sociedad. Entonces, no tengo mucho más que decir, simplemente que con la cuestión migratoria recomiendo no hacer mucho caso a los cantos de sirena de algunos partidos políticos europeos, que más allá de las consideraciones morales que yo personalmente pueda hacer de lo que opinan de las personas migrantes, que ya anticipo que es una valoración negativa, es decir, a mí no me gusta cómo los partidos de la derecha o de la derecha radical europea hablan de las personas migrantes. Más allá de eso, es que además sus propuestas son absurdas, porque el fenómeno migratorio es sencillamente inevitable. No se le pueden poner puertas al campo, y en un modelo económico global que genera desigualdades de las dimensiones que las genera este modelo económico, y encima con las crisis ecológicas, que va a hacer que puntos de, no solo de África, ¿no? Hablo del continente africano porque es el que nos pilla más cercano, pero también sobre todo el sudeste asiático, esta crisis ecológica que va a hacer que territorios que hoy son habitados sean directamente inhabitables, pues esas personas evidentemente no se van a volatilizar. Esas personas se van a mover, se van a desplazar y van a entrar en países independientemente de las medidas antimigratorias que tengan esos países, y por lo tanto, pues bien haríamos en prever esa situación, acomodar nuestro sistema de vivienda, acomodar nuestro modelo laboral y nuestro tejido productivo para poder incorporar de la manera más eficiente y más rápida a estas personas a nuestras sociedades, porque van a venir y van a estar con nosotros. Oye, antes de que terminemos, os planteaba yo, Enrique, Eduardo, que es que esta semana ha habido muchas cosas otra vez, ¿no? En el ámbito internacional, Sarkozy ya fuera de la cárcel, en libertad vigilada, eso sí, pero ni siquiera un mes ha estado en la cárcel, en lo que ha dicho que es una pesadilla.
Trump de alguna manera rehabilitando en la escena internacional al presidente sirio, por el que hace no mucho Estados Unidos ofrecía una recompensa. Irán con una sequía tal que igual tiene que evacuar la capital, Teherán. Londres rechazando pagar prácticamente 7.000 millones de euros a la Unión Europea y parece ser que poniendo en riesgo la cooperación en defensa después del Brexit. La Comisión Europea, que quiere tener su propia célula de inteligencia. Casi a golpe de clic, pero de todo esto, de lo que ha pasado estos días, lo más importante para ti, Enrique, y lo más importante para ti, Edu, un análisis rápido. Ostras. Te dejo elegir, Enrique, te quejarás. No, hombre, lo de Siria me llama mucho la atención, la verdad, porque además este tipo, el nuevo presidente sirio, no solo ha ido a Washington, sino que ha ido a Moscú también primero. O sea, es que sinceramente me tiene muy confundido cuál es la verdadera faz de este personaje, porque es una expresión del pragmatismo elevado a la máxima potencia. Y bueno, todo lo demás, el problema es que todas las demás noticias que cuentas, el problema es que ya nos hemos habituado, es decir, que son cosas de estas que habrían durado probablemente meses en portada hace 15 o 20 años y ahora se producen todas en la misma semana y una encima de otra y ya no sabemos distinguir mucho las cosas. Eduardo. Pues mira, yo voy a elegir exactamente el mismo tema que ha elegido Enrique, la cuestión de Siria. A mí eso sí no me sorprende. Es decir, me podría sorprender la posición de Europa o de Estados Unidos. Pedro Sánchez también se reunió con al-Shara, con el nuevo presidente sirio hace unos días. Me podría sorprender esta postura y esta aceleradísima rehabilitación del ex yihadista al-Shara, que hoy pues ya no es yihadista, se ha curado, no sé si ha hecho terapia cognitivo-conductual o cómo ha hecho, pero se ha curado de su yihadismo a la luz de cómo le tratan ahora los presidentes europeos. Y digo que no me sorprende porque la política europea y estadounidense, la doctrina exterior de Europa y de Estados Unidos nunca se ha regido verdaderamente por valores, es decir, por ser los garantes o quienes hacen respetar en el mundo los derechos humanos y la diversidad cultural y la diversidad religiosa, sino que eso ha sido sencillamente una narrativa que se ha utilizado de forma discrecional para marginar a unos gobiernos o a unos movimientos políticos y no marginar a otros cuando sí que les eran convenientes, ¿no? De hecho, es muy llamativo cómo Europa y Estados Unidos han utilizado el elemento del yihadismo y del islamismo para, en crítica a Hamás o criticando a Hamás y a la resistencia armada palestina, legitimar el genocidio israelí contra los palestinos, y al mismo tiempo hoy pues pretenden que los ciudadanos europeos nos olvidemos de que al-Shara es un yihadista, que formaba parte, que era el líder de Hayat Tahrir al-Sham, que era una filial de Al-Qaeda. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora hace falta que al-Shara, que el nuevo presidente sirio, se normalice. ¿Y por qué? Por los intereses estratégicos. Y es que al final todo se justifica a través de los intereses estratégicos y toda narrativa puede cambiar si es conveniente para los intereses estratégicos de Estados Unidos y de Europa. Porque que a nadie se le olvide, este me parece el dato fundamental, que al-Shara no es que haya dejado de ser yihadista. Al-Shara lo que ha hecho es prometerle a los Estados europeos y a Estados Unidos, y por cierto lo está cumpliendo, dos cositas. Primero, que los intereses estratégicos, sobre todo a través de bases que Rusia tiene en Siria, no van a ser privilegiados, y que sí van a ser privilegiadas las bases que tiene Estados Unidos en territorio sirio, y sobre todo que se va a detener, y de hecho ya se ha detenido, el flujo de armamentos a través de Siria, de esos armamentos que nacían desde Irán, se desplazaban a través del corredor sirio y llegaban a los actores del eje de la resistencia, pues a Hezbollah en el Líbano, a Hamás en Palestina y a otros tantos. Así que eso sí que se para. Esto nunca ha ido de valores, ni de derechos humanos, ni de democracia, como tampoco en el caso de Venezuela ni en ningún otro, sino de intereses estratégicos. Bueno, para ser un poquito más cínico, quiero decir, para ser cínico yo solo, es verdad que durante los últimos 40 años la Unión Europea ha estado utilizando efectivamente la narrativa de los derechos humanos y de la democracia y no cumpliéndola, con lo cual lo único que ha conseguido es que se le ponían difíciles algún tipo de acuerdos o algún tipo de maniobras políticas. Pues al final acabo pensando que es mejor dejar la narrativa y hacer el pragmatismo más absoluto, como hacen todos, porque ahora efectivamente todo, lo único que importa es la utilidad estratégica de las decisiones. Que vaya bien la semana, Enrique.
Un abrazo. Un abrazo. Edu, que vaya bien la mañana. ¿Qué hora es en Argentina? Las 6:30, así que en pie a trabajar, no queda otra. Una hora fantástica, hombre, para levantarse y estar en la radio. Un abrazo. Tú te Edu. levantas antes, o sea que no pasa nada. Ponte ahí las canciones de Milei ahí gritando soy el rey. Eso te despierta en 20 segundos, garantizado. Que vaya bien la mañana, Eduardo, Enrique. Un abrazo a los dos. Un abrazo, Chao, Enrique, Edu. chao, Javi. Javi, chao. I worked so hard for that man, and he worked me to the bone. Said success won the law. He bought that old factory, 'cause the rich are born free, and that's how you want to be. So I looked down from the rooftops one night. Hola, David R. Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hoy vienes a hablar de jamón. De jamón. De jamón. De jamón ibérico. De jamón ibérico. El mejor que hay. Ya. Bueno, ¿por qué Eso dice. hablar de jamón de York pudiendo hablar de jamón ibérico? Sí, porque ¿no? además el jamón de York no es jamón, pero bueno. No voy a entrar en ese. No voy a entrar en No vas a entrar en esa provocación. Sí, porque además parece que solo vengo a protestar. Y no es así. Hoy sí, hoy vengo a protestar. ¿Hoy de qué te vienes a quejar? Hoy me vengo a quejar de Joselito, que no es un señor, sino una marca. ¿Y por qué? Pues porque Joselito, bueno, antes de nada, ¿tú sabes cuántos tipos de jamón ibérico hay? No. Es Porque hay tipos. Hay tipos, Hay es tipos. alucinante. ¿Cuántos tipos hay? Hay 4 tipos de jamón ibérico y hay 4 tipos después de que en 10 años se haya cambiado 4 veces la normativa para que el consumidor se pueda enterar de que hay 4 tipos de jamón ibérico. Y los 4 tipos de jamón ibérico que hay son un poco raros, porque el jamón ibérico depende de la raza del jamón y de la alimentación que tenga, ¿vale? Vale. Entonces, cuando vais a comprar, si tenéis dinero para comprar un jamón ibérico, podéis comprar un jamón ibérico con etiqueta negra, etiqueta, no pezuña, y eso significa que es 100% de raza ibérica y solo ha comido bellotas. Rojo, que eso significa que ya no es 100% de raza ibérica, lo cual ya es cuestionable, porque si es ibérico, ¿por qué no es 100% de raza ibérica? Pero bueno, Ya. está mezclado entre el 50 y el 75% con la raza Duroc. O sea, 50%. Ahí vamos, precisamente. Y se ha alimentado con bellota o con pienso. Ambas cosas combinadas normalmente. Y luego la etiqueta verde es que tiene el 50% de raza ibérica. Sí. De su abuelo, más Sí. la parte paterna del abuelo. Y la bellota ni la ha olido. Básicamente está ovulado y ha comido pienso. Vale. Hay una cuarta etiqueta, cosa que no sabe nadie, que es la etiqueta blanca. Que pinta fatal viendo cómo va Que ya no, descendiendo ni voy a entrar en el lo que es. escalafón. Si veis una etiqueta blanca, Es que no es desde ni luego, cerdo. Vamos a no sé que esté muy barato, pero yo bueno, sigue siendo un jamón ibérico y aquí vamos a Presuntamente. Bien, el rollo es que el jamón ibérico, como bien sabéis, porque nos lo han machacado, es el mejor jamón de España y por ende el mejor jamón del mundo. Porque si de algo estamos orgullosos los españoles es de nuestro jamón serrano, que antiguamente se decía serrano, porque se curaba en la sierra. La palabra serrano ha desaparecido. Como la palabra piscifactoría, que no les gusta a las empresas decir piscifactoría por la piscina. Ahora es acuicultura, que suena mucho más guay. Y no es greenwashing. Es simplemente que han cambiado el nombre. Bueno, pues el jamón ibérico, que es el mejor jamón del mundo, sí, y que durante 10 años, insisto, han tenido que cambiar 4 veces la ley, porque antes había jamón de recebo, jamón de cebo, jamón de pata recebada, había 800 tipos. Para dejar estos 4, agrupa 4 denominaciones de origen, que son la denominación de origen de Guijuelo, que es la más famosa, donde está Joselito, que es la empresa más importante de España, y que además es la única que tiene permitido coger cerdos de las otras 3. Porque si no, Guijuelo obviamente no tiene tantos cerdos. Y las otras 3 son Jabugo, en Huelva, la Dehesa de Extremadura y los Pedroches en Córdoba. Cuando yo era crío, el jamón era de Jabugo. El jamón tutiplén era de Jabugo. Sí. Bien. Y además era pata negra, como el grupo de los hermanos Amador. No sé si sabes que después de la última reforma legislativa se prohibió
denominar comercialmente pata negra. ¿Ah, sí? Claro, porque ya habían trampeado y le habían puesto la pezuña negra a otros jamones que no tenían pata negra. Con esto os pongo en antecedentes de que es un sector, no de todos, pero algunos un poco piratas. Bien, ¿qué polémica os traigo? Joselito le ha propuesto al gobierno que le deje criar jamones, o cerdos, mejor dicho, solo con el 50% de raza ibérica, alimentados con lo que haya por ahí, para venderlos en el extranjero. O sea, devaluar totalmente lo que es el jamón ibérico. Y además que le permita tener más cerdos por hectárea. Vale. O sea, Joselito quiere ganar más dinero. Bastante más dinero. Ya intentó ganar más dinero cuando hace unos años comercializó sus jamones como con un alimento con propiedades saludables, hasta que la Unión Europea le dijo: Joselito, estate quieto. Esto no está demostrado, o sea que échate para atrás. Pero la cuestión es que ha puesto patas arriba todo el mercado, porque si lo aprueba el gobierno, la transformación es brutal. Os cuento. Esto es como si en Francia de repente dijeran: el champán tampoco tenemos que hacerlo con uvas de champán. Y tampoco tenemos que hacerlo con el método de champán todas las botellas. Si se lo vamos a vender a China o a México, podemos hacer un champán más cutre y vendérselo igual de caro. Ojo. O como si el caviar, en lugar de esturión, pues hicieran huevas de trucha y las pintaran de negro, porque para tal. Digo que es fundamental porque si siempre nos quejamos de que los italianos, por ejemplo, comercializan los mismos productos que nosotros con un éxito estupendo y con un montón de beneficio, mucho más que nosotros, si nos cargamos el jamón, detrás va toda la industria chacinera. Toda. Una detrás de otra. Ya. Déjame un momento, David, que creo que tenemos noticia de última hora en estos momentos con un nuevo anuncio de inversión desde el Gobierno de Aragón. Está compareciendo el presidente aragonés, Jorge Azcón. Creo que tenemos oportunidad de escuchar en directo, así que vamos a escuchar sonido en directo. A diferencia de otros proyectos que tiene que ver con el autoconsumo. Este es un proyecto en el que el autoconsumo de energía va a ser diferencial respecto de los proyectos que se han aprobado en el pasado. Como les decía, en concreto van a ser 3 nuevas infraestructuras tecnológicas en los municipios de Magallón, Botorrita y Alfamén. En concreto, el DCM Data de Magallón supondrá una inversión de más de 3.000 millones de euros, casi me atraganto. 3.307 millones de euros significará el DC Data de Magallón. En Botorrita, el DCM Dédalo supondrá una inversión de 3.323 millones y el DCM Blue en Alfamén movilizará 5.417 millones de euros. En total estamos hablando de una inversión de más de 12.000 millones de euros en nuestra comunidad autónoma. En concreto serán 12.048 millones de euros los que se invertirán en estos 3 nuevos centros de datos. Bueno, pues ya he escuchado el anuncio en directo del presidente aragonés, de Jorge Azcón, la declaración de interés general de esos 3 proyectos de centros de datos en Magallón, en Botorrita y en Alfamén, unos 12.000 millones de euros de inversión aproximadamente. Luego retomaremos este asunto y luego lo explicamos al detalle cuando tengamos toda la información, que de momento es simplemente un flash que escuchábamos ahora. Estábamos hablando de otro tipo de actividades empresariales y en concreto estábamos con la mirada puesta en el jamón. Decías, David, si va adelante esto que propone Joselito, esto que propone la empresa más importante del jamón ibérico en España y, por tanto, una de las empresas importantes también desde el punto de vista de la agroalimentación del conjunto del país, ¿esto puede tener consecuencias? Sí, habrá que llamarlo jamón Pepe Luis o una cosa así, vaya. Ya. Tendrá consecuencias para todo, lo digo totalmente en serio. Además, con el anuncio del gobierno de Aragón queda hasta solemne lo que estoy diciendo. Pero hay pocos productos, no se me ocurre otro producto que sea más bandera de la gastronomía española que el jamón serrano. Yo lo sigo llamando jamón serrano. Y si lo devaluamos a todas luces, además, simplemente por meter más cerdos que no son de raza ibérica,
para alimentarlos de la manera más rápida posible y de esa forma exportar jamones que no son de la calidad extraordinaria que deberían tener, entonces apaga y vámonos. Porque además ya hemos tolerado que todo el etiquetaje del jamón ibérico sea confuso. Y hablamos de un producto carísimo. El propio Joselito se permite el lujo, nunca mejor dicho, de sacar ediciones limitadas de sus jamones, que llegan a los 80.000 euros. El Joselito Vintage Cáspitas. 2006, que ha estado 19 años de curación, que es como tener un hijo ahí hasta que se va a la universidad, metido en un secadero, cuesta entre 60.000 y 80.000 euros, que es un absoluto despropósito y que precisamente lo comprarán los ricos, los nuevos ricos chinos, rusos o de los países emergentes en este sentido. Pero lo que no se puede es hacer todo, ¿sabes? No se puede jugar al lujo y a la vez jugar a lo perronero. Y además a mí me fastidia especialmente, ya que voy a sacar pecho, porque todos los demás jamones que hay en España han tenido que soportar estar a la sombra del jamón ibérico, cuando es cuestionable que el jamón ibérico sea el mejor de todos los jamones. Por esa misma regla de tres ponemos en segundo lugar los jamones italianos o los jamones que se hacen en otras partes del Mediterráneo, y hemos hecho una campaña de comercialización buenísima con un producto que es muy difícil de colocar. Se coloca como producto de lujo, pero no se coloca como producto de consumo cotidiano, porque no deja de ser una cecina que si no estás acostumbrado, pues no te gusta. Te gusta el jamón de York, lo que tú decías. Entonces, precisamente introducir en el mercado productos de lujo que no son de lujo, yo creo que, lo que me extraña es que la noticia haya pasado totalmente desapercibida y que nadie se haya echado las manos a la cabeza. Bueno, no me extraña porque Joselito es una empresa con muchísimo poder, patrocina todo absolutamente y tiene muy buenas relaciones. Pero detrás de eso, aprovecho, va todo, porque van todos los embutidos ibéricos, que también llevan un sobrecoste solamente por ser ibéricos. Y que te hacen preguntarte, ¿hay tantos cerdos ibéricos en España? Esto es como el pavo, ¿sabes? O sea, hay tantos pavos en España como para que haya tantos blisters de pechuga de pavo cocida o ahumada. Es imposible, es mentira, ¿sabes? Aunque les sacáramos la pechuga a todos esos pavos, es imposible. Pues ya hasta ahora era cuestionable. Yo creo que es precisamente el momento más indicado para que el resto de denominaciones de origen saquen pecho y cuando menos empiecen a copar algo del mercado que hasta ahora tenía Joselito, puesto que lo va a regalar. Claro, porque aquí de lo que estamos hablando es de que Joselito se pretende aprovechar también de la circunstancia de que seguramente habrá mucha gente, pues decías tú, chinos, rusos, pero incluso franceses, italianos o de otros países europeos, sí, o de otros continentes incluso, que asumen que es tan bueno ese jamón, que aun dándoles otro jamón, claro, está igual de bueno y pueden pagar. Hay más, mucha demanda, ¿no?, de China, México y Gran Bretaña. Pero es que en nuestra gastronomía nosotros pagamos 24, 30 pavos por un plato de jamón. Sí, totalmente. No, desde luego eso es así. Por un plato, o sea, un plato de jamón que vuela. Sí. Entonces, si le estamos concediendo esa categoría, rompemos la baraja, ¿no? Yo rompería la baraja, vaya. Claro. Y aquí, yo he venido súper serio, porque estoy acatarrado, pero aparte de súper serio. Y aquí, claro, aquí tenemos el jamón de Teruel. Aquí el jamón de Teruel... Pues mira, el jamón de Teruel es una pena. Hace poco fui a comerme un menú de degustación en un restaurante que no voy a mencionar, todo con producto kilómetro cero, y el primer plato era jamón Sánchez Romero Carvajal, que el kilómetro cero no sé yo de dónde era. Pero está bastante minusvalorado por la hostelería que se pretende de alta restauración. No digo que haya que cobrarlo, igual que el jamón ibérico, pero sí que tiene muchas más posibilidades por el tipo de jamón que es. Pero yo aquí no me voy a meter en ese, ¿verdad? en ese berenjenal. Pero bueno, no se compra en casa tampoco. ¿Tampoco se compra en casa? O sea, no se compra como se debería comprar. Está en esa situación como estaban los vinos antes de que los vinos aragoneses pasaran al chateo en los bares, ¿sabes?
Y ya está, me doy miedo cuando me pongo así. Parezco el presidente anunciando inversiones. ¿Te quedas hasta el final? Sí, para hacer algo de coña, Venga, ¿no? Porque tranquilo, si no... que está por aquí ya Juan Luis Saldaña y también Tony Ruiz. Son las 11 menos cuarto de la mañana. Vamos con el contrainformativo. Que quiero ver cómo llegas, que necesito que duermas cerca para contarte las buenas nuevas por la mañanita. Tony Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, hoy tengo la mañana cargadita. ¿Sí? Sí, de sol así. ¿Qué tienes hoy qué? ¿Hasta las 2 de la tarde, Tony? Pues hoy en Buenos Días Magazine lo vamos a petar. Tenemos... Ya está, Saldaña, venga, ya está. No, pero te lo puedo contar, ¿eh? Si quieres me lo invento. Venga, a ver, que me gusta. Tenemos a Conchita, ¿cómo se llama Conchita? Que me gusta. Conchita Polo. Conchita Polo. Hoy no. Casi vino el lunes. Pero buen intento. Oye, ¿quieres que llame a Conchita para que vea? Conchita Polo nos dará... Se nos va el bolo. Luego tenemos a Manuel Ortiz y a Paco Frutos y a José Antonio Naranjo. Tony, buenos días. Tony, buenos días. Oye, que siga, por favor. Sí, ¿verdad? Me gusta más. Venderemos bocadillos que han tenido tortilla, como decía... Bueno. Con cebolla. Hasta las 2 que Tony. Pues mira, es que ahora me tengo que poner ¿Pero qué serio. botella es esa, Tony? ¿Qué llevas ahí? ¿Un suero o algo? Madre mía. Dice, rodéate solo de cosas bonitas. Sí, bueno, eso es verdad. Mira la parte del final de la botella. Mira David. McDonald's, no me lo puedo creer. Se le salen los ojos de las cuencas. Pero somos cosas bonitas, según la botella, ¿sí o no? Sí, señor. Rodear estamos rodeando. ¿Qué es más importante que ser una cosa bonita, David? Sí, que es más importante que el McFlurry. Hasta las 2 que Tony. Que ahora me tengo que poner serio, porque el tema con el que vamos a abrir es serio, que es el bullying y las dificultades que existen para detectar el bullying. Lo vamos a ver desde diferentes prismas y luego vamos a hablar del otoño. Hoy vamos a hablar del otoño y vamos a hablar del petricor. Sí, ¿qué es el petricor? Yo también. Algo la que misma cara huele que tú, muy bien. El aroma. El aroma a tierra mojada. Ese aroma que, por lo visto, despierta en nosotros una serie de cosas que luego hablaremos. Viene Diego Peña, veremos a quién nos trae hoy Diego Peña. ¡Ay, Dios! Y hoy vamos a hablar con el jefe de la Universidad del Ictus del Servet, con Javier Marta, neurocientífico, que además es el coordinador del Grupo de Investigación de Neurociencia de Aragón. En fin, historia de Aragón. ¿Y qué más, Saldaña? Pues más cosas, todo lo que surja estaremos pendientes con nuestros oyentes, nuestros colaboradores, pim pam, alegría y buen baile. El contrainformativo. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. El fucking boss me ha contagiado. Ahora soy yo el enfadado. Jodido y desanimado. Saldaña, ¿qué tal? Muy buenos días. Ay, sí, ya te contará. Bien. Estoy bien de sola. Sí, exactamente como hace un minuto, ¿no? Que es cuando te saludo por antes primera he vez. sido Tony Ruiz, ahora soy Saldaña, vuelvo a mi papel y ya me encuentro mejor. Cosas que deberíamos haber contado esta mañana y no hemos contado. Cosas, sí. Cosas que habéis... En un minuto. Traigo asuntos de alimentación también, ya que está David, por deferencia, y vamos a ver si... ¿Cómo se ríe el tío? Vamos a ver si triunfamos. Mantequilla de maní. Y jalea. Mantequilla de maní. Y jalea. Tomas los maníes y los rompes. Los americanos tienen un drama con la mantequilla de maní y luego con lo de eres un gallina, Mike. Si te dicen eres un gallina, se acaba el mundo. O sea, te tienes que matar ahí, ¿no? Eres un gallina, me has llamado gallina. No sé, eso aquí no lo trabajamos tanto y además ahora con el virus aviar menos. Un hombre envuelto en mantequilla de maní en la Universidad de Purdue, que vaya nombre, en West Lafayette, Indiana, Estados Unidos, se enfrenta a una decisión delicada. Es un tipo que lo han visto por ahí. ¿Os acordáis de los Cuatro Fantásticos? Sí. Pues el de fuego. Pues igual. Todo envuelto en mantequilla de cacahuete y va el tío paseándose por ahí. Entonces ha habido denuncias, la policía está investigando y no se sabe si es una broma de estas de iniciación, que también los yankees tienen mucho drama con eso, con las fraternidades y esos tomates que se montan y con las novatadas, o simplemente es algún reclamo o alguna historia. Se está investigando
y no se sabe. ¿Algún avance, alguna especulación que tengáis? Bueno, eso ya lo había hecho Ricky Martin. Con la mermelada. Pero no era un bulo pero eso era... Y era paté, ¿no? Además. Era... De oliva negra. Era fake news avant la lettre, aquello, ¿no? Era... un fake news No antes sé, de yo estoy existir. aquí con el fact-checker, Sara hoy no me está acompañando. No, es que no voy a buscar eso en el ordenador de la radio. Pero no. Sí, existe. Tienes que poner Universidad Purdue, West Lafayette, y te aparecerá. Entonces, luego también hay un debate si es mantequilla, que esto ya es una cosa de los americanos que la entenderán ellos, si es mantequilla de cacahuete lo que lleva, o mantequilla de pipas, que también la trabajan, mantequilla de pipas de girasol. Vosotros coméis mucho de eso, yo es que me produce... Yo la probé una vez y no... David, aquí como referente. Yo lo que no sé es por qué la llaman mantequilla. No, es como manteca, crema, ¿no? Crema de cacahuete, ¿no? Crema de cacahuete. Nutricionalmente es súper sano. Sí, Nutri-Score 10. Totalmente. Bueno, pues si el cacahuete nos mola, vamos a ver a alguien que le salvó la vida el vino y eso ya es importante. A mí me gusta el pim, 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 de la boca empinar, para pam, 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 con el pim, 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 con el pam, para pam, pam, el que no beba vino. Un hombre de 77 años iba con la bicicleta y se fue a hacer la compra. Lo hacía todos los días y ese día pues se había comprado unas cuantas cosas y el tipo no se le ocurre otra cosa que patinar y caer por un talud de 40 metros. ¿Cómo? En Gard, en Francia. Quedó atrapado en el cauce del río Gardón, donde pasó el tipo 3 noches expuesto al frío y a la humedad. La bici estaba destrozada y el barranco, pues para un señor de 77 años era misión imposible. Y para ti también. Para cualquiera en concreto. Bueno, a veces, era un barranco de 40 metros. A veces entiendo Era que, medio campo de fútbol hacia arriba. Sí, pero entiendo que el desnivel no sería del 100%, sería igual de un 70%, así como te miras arriba. Entonces, tonterías tengo, por favor. Con la bici en los dientes, para que no se quede abajo. Entonces el tipo milagrosamente miró la bolsa de la compra y llevaba 4 botellas de vino, que no sufrieron desperfectos. ¿En serio? Sí. Y dijo, pues aquí... Llevaba 4 Zetabrix. También puede ser que llevara 4 Don Simonet y entonces el tipo dijo, bueno, pues aquí a racionar. Entonces empezó a pimplar y aguantó 3 días con sus noches hasta que al final alguien escuchó sus gritos con unos gritos que eran de cierta cocción. Él ya estaba diciendo, por favor, y entonces alguien lo oyó y lo salvaron 3 noches con sus días. Ha parecido que era con perdón chiquito de la calzada. Sí, por favor. ¡Socorro! ¡Viva el vino! No puedo. Bueno, oye, entonces, si os cayerais por un talud de 40 metros, como ha dicho, un campo de fútbol un poco... Sí, medio campo de fútbol. Pero pequeño, son 100 metros. Un campo de fútbol, la vieja condomina. Entonces ¿con qué alimentos caeríais? O sea, tenemos que elegir. Tenéis que elegir, sí. Con mantequilla de cacahuete. Mantequilla de cacahuete. Un Joselito también. Quieto, Joselito. Una bolsa de pipas. No, para entretenerte. ¿Sabéis lo que? Y le quita mucho el hambre la manzana también, ¿eh? La manzana, las los pipas, saciedad, real saciedad. Entonces, bueno, pues el tipo salvó la vida con el vino para que luego digan. Muy bien. Muy bien, aprobamos la moción. Vamos con la siguiente, que esta es interesante. Un tipo que cortó por lo sano. ¡Ay, que te pica la culebra! Un granjero chino de 60 años, identificado como Zhang, fue mordido por una serpiente conocida como la de 5 pasos. Eso pensaba él, porque la serpiente realmente no era eso como se verá al final de la narración. El tipo vio que le picaba y dijo, me quedan 5 pasos de vida. ¿Y qué hizo? Se cortó el dedo. ¡Zasca! Y dijo, bueno, pues ahí se ha quedado el veneno. Total, que se fue a urgencias y... le dijeron, bien, no te vas a morir, todo bien, te curamos la herida, ya no se puede, ¿dónde has dejado el dedo? Y dice, por ahí andará. Y dice, no era una 5 pasos, era una Deinocoschondron aucutus, que no es una serpiente normal, o sea, mortal. Entonces el tipo dijo, bueno, dijo, bueno, pues oye, un dedo menos. Crecerá. Por aquello de... Sí, es verdad, los rabos de lagartijas porque crecen. Claro. Yo de pequeño los veía y decía, y vosotras sí, y yo no. Entonces
Una vez date, esto voy a hacer una confesión. No, porque se puede entender como apología de. No. Te estoy viendo venir, Saldaña. Bueno, vale, Te venga. estoy viendo venir, Una vez Saldaña. date eso, nada muy mal, sí. Bueno, entonces el tipo. Las autoridades han dicho que hay que resaltar la importancia de mantener la calma, evitar tomar decisiones precipitadas ante situaciones de emergencia. Cortar por lo sano, pero quizá igual se puede hacer lo de aspirar y tal. Sí. ¿Sabéis lo que pasaba, no? Eso que aspiras así el Lo de veneno. absorber. Sí. Sí. Y a uno le picó en cierta parte y sus compañeros miraron el prospecto y le dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué pone? Y dice, nada, que te mueres, tío. Entonces, vamos a hablar de un... Venga, otra noticia que deberíamos haber contado. De un tipo que tenía un problema con los osos. Estoy pensando, ¿no serías tú el que se cayó ayer por el talud de Parque Venecia con unos cartones de vino, Saldaña? Talud de Parque Venecia, es verdad. Venga, anda, dale. Pero eso es del Barranco de la Muerte, ¿eh? Sí, ahí hay uno que se llama así. Bueno, entonces, más duro que la patada de un Transformer, un tipo tuvo un trauma con osos de pequeño. Se peleó con ellos y tuvo ahí... Se llama el tío Troy Hurbise. Dedicó su vida, pues una vez que tuvo problemas con los osos, dijo, pues me voy a fabricar un traje a prueba de osos. Y el tipo se ha hecho una especie de traje de Transformer, una cosa bastante infame, en la que solo se le ve la cabeza. Y claro, es verdad que te sale más a cuenta estarte quietecico en casa que salir a la calle o al bosque con ese artefacto encima, porque la verdad es que es un asunto dantesco. Solo se le ve la cabeza. El tío además es como ser un Transformer, pero no te conviertes en nada. Lo que mola de los Transformers es decir, pues ahora me transformo en camión, en furgoneta, en el camión del cristalero. Yo soy muy fan del camión del cristalero. Hay uno cerca de mi casa que aparca y me gusta mucho. Ese poner los neumáticos para proteger los cristales, qué belleza. Entonces, esa pequeña torre Eiffel que llevan ahí siempre, ¿no? El cristalero, en fin. Entonces, un Transformer que se transforma en cristalero, bien, pero un Transformer que no se transforma en nada y solamente es para protegerse contra el eventual ataque de un oso, pues es ridículo. El ataque queda neutralizado porque el oso sale corriendo cuando vea. Exacto. Además, sí. No sé si os habéis encontrado con muchos osos por la vida. No. Hay que hacerse grande, esto ya os lo digo yo. Viene el oso, tú te haces grande en toda tu humanidad, te expandes y le gritas. Dices, ¡oso! Eso, algo así. Entonces le pegas un buen chillo al oso y el oso dice, ¿pa' qué? Y suelen seguir ruta. Suelen irse, sí. Esto lo tengo contrastadísimo. Entonces, bueno, al final... ¿Lo tienes contrastadísimo? Sí. Sí, alguna vez he tenido alguna... No con osos, pero sí con otro tipo de especies y no me ha ido mal. O sea, que entonces... Digamos que con osos no lo tienes contrastado. Entonces. O sea, pasamos de contrastadísimo a no contrastado. Prefiero ir ligero que ir con el traje que llevaba el señor Troy Hurbise, que mal. Entonces eso. Yeah. Confianza... Tal. Y luego también funciona con los perros callejeros y los perros de los bosques, agacharse como a coger una piedra. El perro dice, ojo que me viene un cantazo. Eso también os lo recomiendo yo. Vale. Desde el contrainformativo al mundo. Vale. Si vas con mantequilla de maní, ¿tú qué crees que pasaría con el oso, con el perro? Te besarán. Yo creo que al oso lo atraes, que los osos son muy golosos, sí. Y si vas con miel, ya ni te digo. Los osos les gusta, son animales que les gusta la gula. ¿Te da tiempo, por fortuna, solo una noticia? La gula del norte de Sola. Vamos allá con la cucaracha. Qué ganas tenía Javier Romualdo de pinchar este tema que llevamos unos días arrastrando. Esto es sonido Romualdo, ¿eh? Vámonos arriba. Un tema bien berraco, hermano. Un intento fatal de control de plagas causa un incendio mortal en un edificio de apartamentos en Osan. Mira, hablando de osos. Provincia, es que son muy osados. Provincia de Gyeonggi el pasado jueves. ¿Qué te digo? Pues esto yo también lo he hecho y lo he hecho... ¿El qué has hecho? Entonces, coges un aerosol. Ahora que la capa de ozono se ha cerrado, ya se puede hacer. Entonces, coges un aerosol y un mechero. Y haces... Enciendes el mechero y haces con aerosol. Y ya tienes el lanzallamas casero. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿para qué lo utilizó esta ciudadana china? ¿Para qué? Para matar una cucaracha.
¿En serio? Sí, entonces realmente la cucaracha pero hay gente que se pone muy matar nerviosa. la mosca a cañonazos, sí, ¿no? Más o menos. Exacto. Hay gente que se pone muy nerviosa y dicen, ¡ah! Empiezan a gritar y dices, no grites, racionaliza. Tú mides como... Correcto. Sé sensato. Crea un lanzallamas casero. Exacto. Tú eres infinitamente más grande que esa cucaracha. No es Gregor Samsa, no, es una cucaracha pequeñita. Está en su esencia. Acaba con ella... Todas las cucarachas vuelan. Sí, también. Entonces puedes matarla de un pisotón o intimidándola. ¿Vale? O con el lanzallamas. Exacto. Que vaya bien la mañana. Adiós. David, Sara. Adiós, Tony. Hasta ahora. Hasta ahora.